¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Octavio Rodríguez Espinosa y como siempre les damos la más cordial bienvenida a su programa Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy tengo el privilegio de estar acompañando a dos grandes personalidades en el mundo de lo fiscal. En principio voy a presentar a una persona que ya he conocido de todos ustedes, máster en Derecho, contador público, José Antonio González Castro. Prof, ¿cómo te encuentras? Muy bien, feliz de estar con ustedes. Muy bien, amigo, bienvenido. Gracias. También tenemos el placer, si les digo que es un contador público, maestro en ciencias, César Octavio García Cervantes, quizá mucha gente no lo ubique. Pero si les digo que el contador contado está aquí en la casa, pues bienvenido, César. No, hombre, muchísimas gracias y gracias por la invitación al maestro José Antonio. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes y mejor aquí que con los amigos de CADEFI. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro, por traerlo. De verdad, gracias. Muchas gracias. Finalmente sabemos que eres un influencer. Tienes estamos comentando ahorita que impacto 485,000 seguidores. A medio millón, estamos a nada. Prácticamente. Muchas Así felicidades es. por eso. La verdad es que se agradece bastante que lejos de una situación de protagonismo, de una situación de competencia, realmente el punto aquí en este tipo de charlas, de lo que se trata es de acercarle a nuestros amigos, a nuestra audiencia, esa parte del conocimiento que podamos nosotros tener a partir de un estudio, de una experiencia y obviamente dejando de lado esa parte de competencia. De verdad es un gusto, contador contado, que nos acompañes. Muchísimas gracias. Y bien, pues vamos a hablar el día de hoy de un tema que pues ha estado súper vigente y a medida en la que se acerca la fecha para el cumplimiento como tal, que hay que recordar propiamente que ya tiene una vigencia desde el día 1 de junio. Es una vigencia opcional, la parte del uso del complemento para la carta aporte. Sin embargo, la obligatoriedad del uso del mismo pues empieza a partir del 30 de septiembre. Sin embargo, en el mismo Inter nos hemos encontrado con muchas dudas. Yo quisiera partir aquí de varias premisas, dos cuestiones de eje como tal, si me lo permiten. La primera que yo observo pues es esa situación que se va a dar en una carga administrativa, que llamemos en esa parte que va a ser la cuestión de forma. Toda esa carga que hoy por hoy quizá algunas de las empresas que se dedican al autotransporte, y veremos ahí algunos supuestos, autotransporte de mercancías, quizá todavía no lo han podido aquilatar en su justa dimensión. Y sí viene un trabajo de promedio fuerte en la parte administrativa. Digamos que ese lo vamos a tomar como uno de los dos ejes. El segundo es la parte que yo le veo de fondo. Digamos la primera como forma y la segunda de fondo. ¿Por qué lo comento? Recientemente, la semana pasada, comentaba la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que obviamente pues para lo que viene a ser la reforma fiscal para 2022 no se prevé como tal un aumento de impuestos, un incremento a los que ya existen. Sin embargo, pues nos seguimos por la misma vía, una cuestión totalmente fiscalizadora. Precisamente esa es la parte de fondo del tema que nos ocupa hoy por hoy, porque debemos de atender que en esa parte de fondo la cuestión fiscalizadora a través de este complemento realmente va en varias vertientes que efectivamente van a poder llegar a cumplir ese objetivo que tiene la autoridad para poder tenernos más en la mira. Me refiero, por ejemplo, a que hoy por hoy, ya entraremos en situaciones del día a día, cuestiones, incluso ejemplos que seguramente nos van a preguntar algunos a nuestros amigos asistentes, pero veremos también en esa parte de fondo que hoy por hoy van a cambiar las formas, incluso desde la emisión, el momento que voy a emitir yo un comprobante, habitualmente lo hago regularmente cuando termino de dar el servicio, hoy por hoy va a cambiar. Ya no podré transportar mercancías si no llevan, primero, un CFDI de ingreso, del cual se va a desprender una cuestión llamada complemento de carta aporte. Eso es fiscalizador a todas luces para lo que son los ingresos. Y adicionalmente van a llevar datos de los trabajadores. Quisiera alguno de ustedes empezar, con ese preámbulo. Yo pensé que Octavio sí iba a seguir. Dije, síguete, Octavio, no pasa nada. Igual es la emoción aquí de estar con las dos personalidades, ¿no? Pero bueno, no sé quién quiere tomar. Pues yo nada más quisiera retomar la presentación. Gracias por estar con nosotros. Igual ya familia CADEFI. Y quiero cederle precisamente la palabra a César para que lo conozcan. Quizás, César, si me permites que te presentes de manera formal y que nos dé un primer comentario o algunos primeros comentarios de lo que es este CFDI con complemento de carta aporte. César, que si tú estás de acuerdo con un servidor, ese CFDI se puede desprender de dos tipos de CFDI, uno llamado ingreso y otro llamado traslado.
¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Entonces, en base a eso, César, ¿cuáles serían tus primeras impresiones aparte de que te presentes? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a toda la comunidad de CADEFI, obviamente a todos los amigos de Contador Contado. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir, como bien lo comentaba el contador Octavio, de estar aquí juntos, de más allá que un protagonismo, pues compartir con cada uno de ustedes pues los conocimientos que, si bien a lo mejor de un lado estamos cada uno en nuestras trincheras, tratar de ayudarlos, apoyarlos en todo esto que tiene que ver con la fiscalización en México, con lo que se viene el próximo año. Tal vez muchos nada más me conozcan mediante el canal de Contador Contado desde nuestra página, pero bien, como lo comentaba hace ratito, soy contador público, tengo una maestría en Ciencias de la Administración de Negocios y hemos estado liderando muchos de los movimientos que, gracias a eso, hoy en día somos parte de esta comunidad que ayudamos a todas las personas que tienen estos inconvenientes. Justamente este tema del CFDI de ingreso y el CFDI de traslado, me viene una reflexión bastante interesante. Normalmente cuando uno ingresa, por ejemplo, a la Ciudad de México, del lado de Puebla, que muchas veces son los lugares donde transitamos, han habido muchas desgracias en cuestiones de inconvenientes con los mismos transportistas, los trailers, los camiones, sobre todo en una parte. Todos los amigos que han venido a la Ciudad de México desde Puebla lo sabrán, desde Puebla, Veracruz, incluso desde Oaxaca, sabrán que hay una zona antes de llegar a México donde hay muchas curvas y han habido numerosos accidentes que pues son parte de la misma logística, si usted me permite, contador. Claro. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega a haber un percance de estos? Hoy en día, incluso en las mismas preguntas y respuestas del SAT, nos dice que si llegara a haber algún percance con los mismos transportistas, se tiene que emitir un nuevo CFDI donde se cambian, obviamente, la información de donde se está transportando para poder tener cumplida esa parte. Entonces, es importante que se conozca la diferencia entre el CFDI de ingreso que se va a tener que emitir y el CFDI de traslado, que ese se va a tener que emitir en el momento en el que nosotros vamos a tener que trasladar las mercancías o los bienes desde ese lado. Yo principalmente veo un gran reto en el labor del día a día para todas estas empresas, para todos estos transportistas que se conocen de memoria los lugares, se conocen de memoria los caminos, y seguramente vamos a tener aquí un tema bastante interesante en la operación. Porque si bien el transportista tiene toda la experiencia para poder viajar, se conoce las carreteras de memoria, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando venga la autoridad y empiece a revisar la información? Muchas veces lo único que tienen es un CFDI impreso, y a veces esos CFDIs, por experiencia lo hemos visto, no siempre cumplen con las características. Entonces, si vemos que ahora le vamos a aumentar un complemento más, que es el complemento carta aporte, veo yo un reto bastante interesante con todas estas empresas para iniciar esto que va pues con bastantes temas y pues retos a lo largo de la operación. Pues muy bien, siguiendo con la mecánica y para que podamos intercambiar puntos de vista y, como decía Octavio, nos puedan mandar sus preguntas. Un servidor, José Antonio González, que ya me conocen, ya tengo ahí un club de fans, Tavo, César, cosa que agradezco siempre. Yo empezaré con algunas ideas generales, pero antes de iniciar quisiera, porque como estamos entre amigos y siempre ha sido la mecánica, charlas fiscales entre amigos, hace un par de días tuve la fortuna de viajar con otro gran experto en materia fiscal, contador y abogado, ustedes lo ubicarán, el maestro Morita, en donde tuvimos la suerte de viajar conjuntamente de México a Puebla, precisamente como decía César, por la autopista. Y yo creo que el lugar donde se refiere César es de Río Frío hacia abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nada más por ubicarlo. Entonces, y en ese viaje, recordamos mucho, y por cierto, ese es el comentario, recordamos mucho a mis maestros que fueron en la especialidad en materia fiscal en la grandiosa UNAM, ¿de acuerdo? Y voy a citar algunos con el temor de que se me olviden, pero finalmente quiero mandarles un saludo, un abrazo a distancia. De primera instancia, las damas, la maestra María Antonieta Martín Granados, excelente contadora, abogada, que tuvo la oportunidad, un servidor, de tomar clase con ella. El maestro Juan José Rojo Chávez, otra eminencia en materia fiscal. El maestro también Luis Guillermo Delgado Pedrosa. No hay que omitir una persona que no podía imaginar la revista PAF
no sé si ubican, con el maestro Javier Belmares, otro distinguido maestro, precisamente, Santinelli, Sergio Santinelli, entre otros. Entonces quiero mandarles un saludo a todos esos maestros propiamente dicho, que tuvieron la oportunidad, bueno, un servidor, de tomar clase con ellos. Dicho esto, como buen contador, quiero citar algunas normatividades, reglas, artículos que tienen que ser la base de lo que vamos a hablar esta sesión, porque como ustedes sabrán, siempre hay muchas aristas, y ya lo señalaba César, ¿de acuerdo? Hay, por lo menos, si no me equivoco, hay 9 hojas de preguntas frecuentes que le hacen al SAT de la carta aporte, en donde un primer comentario es que esto no es nuevo, Si bien es cierto, ya lo decía el contador Octavio, atendiendo a la primera resolución miscelánea publicada el día 3 de mayo del año en curso, y ya hablo del artículo 11º transitorio de esa regla miscelánea, se establece que, como ya bien se apuntaba, la vigencia de esto es el 1 de junio del año en curso. Sin embargo, el segundo párrafo de ese artículo 11º transitorio dice que podrás tomar 120 días naturales a partir del día siguiente de su publicación, que sería a partir precisamente del 2 de junio, y ese vencimiento de los 120 días naturales vence precisamente el 29 de septiembre. Por eso, hoy la vigencia real de todo esto, que va a ser un boom en la cuestión operativa, entra en vigencia plena el 30 de septiembre del año en curso. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Otro artículo que deben de tomar mucho en cuenta es que el CFDI de traslado no es nuevo tampoco. Eso se encuentra regulado en el penúltimo párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que no hay que olvidar, y nada más lo dejo en contexto, que tenemos hoy 5 tipos de CFDI, del cual vamos a hablar de 2 en particular: el CFDI de ingreso, ¿de acuerdo? Y vamos a ver quiénes tienen que emitir ese CFDI de ingreso, y el CFDI de traslado. Sin olvidar, obviamente, que está el de nómina, está el de pago, ¿me explico? Entre otros. Otro punto es que hay que recordar los requisitos del CFDI, artículo 29, letra A del mismo Código Fiscal de la Federación. Y hay 2 reglas de manera particular que son precisamente la base de lo que hoy vamos a platicar, porque alguien se estará preguntando: oye, Toño, y aparte de los requisitos que ya conocemos, ¿qué tantos requisitos debe llevar esa carta aporte? Me adelanto, son en promedio de 8 a 10 requisitos adicionales, ¿de acuerdo? Y uno de ellos, y tomando en base el comentario de César, es que si hay un siniestro, ¿de acuerdo?, se tiene que poner como requisito en el CFDI, carta aporte complemento, el nombre de la aseguradora, ¿de acuerdo?, y el número de póliza, que dicho sea de paso, no todos aseguran ni el transporte y menos la mercancía, César. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, esa es otra historia. Y entonces, las reglas que quiero sí. comentar para darle la voz aquí a mis distinguidos invitados. Bueno, yo creo que hoy soy el invitado, ¿de acuerdo? Es la regla 2718, ¿de acuerdo? Que nos habla precisamente de la obligatoriedad de que debe llevar el complemento, ¿de acuerdo? Y la regla 2719, que me dice básicamente cuáles son los requisitos, a grosso modo, de ese complemento. Y señala también de manera muy precisa quién tiene que emitir el CFDI con complemento de carta aporte. ¿De acuerdo? Tao, adelante. Y entrando precisamente en esos actores que van a aparecer precisamente en la emisión como tal, podemos ir definiendo 3 tipos de personas. En principio diríamos que va a ser aquel empresa o persona física en un momento dado que es la dueña de la mercancía, Okay. entendiendo la dueña como que es parte de su activo, y que va a hacer el traslado de esa mercancía. Se me ocurre, por ejemplo, y es muy válido, muy normal, que con medios propios yo pueda traer a lo mejor del CEDI de Querétaro la mercancía aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Correcto. Lo voy a hacer con medios propios. Okay. Habrá una segunda figura que es el intermediario,
Ok. que básicamente va a ser aquella empresa que se dedica a la logística, Ok. ¿de acuerdo? Que me va a prestar esos servicios. A lo mejor ahí se me ocurre pensar mercancías que entran al país Claro, y que me claro. hacen todo el desarrollo para que yo la pueda transportar, la traigo, y ellos me hacen toda la logística, Desde ¿de luego. acuerdo? Ellos también es el segundo actor. Y el tercero, y que yo creo que es más común todavía, es el hecho del transportista, la persona, la empresa, que se dedica propiamente a prestar el servicio de transporte de carga, federal en este caso. El autotransportista. El autotransporte, exactamente. Esas son las tres figuras. Ya entraremos a detalle de quién debe de emitir qué tipo de complemento de carta aporte, César. ¿Estás de acuerdo? Totalmente El primer de acuerdo. ejemplo. Por ejemplo, digo, antes de continuar con esta parte, nada más para que tengan un pequeño dato, aquí el contador José Antonio ha sido mi maestro desde hace más de 15 años. Nada más para que se den una idea. Ya no Poquito saques, más. ya no saques plazo, César, si no van a decir que ya estoy muy... Luego no le gusta Ok, que hagas está esas bien, Desde la referencias. superior, Está desde bien, lo está superior bien, ahí está andamos bien. juntos. Sí, Entonces sí, nada sí. más un pequeño preámbulo y obviamente le agradezco a él esta invitación de estar aquí con ustedes. Un dato muy interesante de esto es en qué momento quién va a ser el CFDI y qué tipo de CFDI lo va a hacer. Ok. Yo, por ejemplo, ¿no? Compro a lo mejor, no sé, tal vez a lo mejor equipo de cómputo que traigo desde Estados Unidos. Seguramente no voy a ser yo quien va a ir a Estados Unidos a traer toda la mercancía. Voy a contratar seguramente algún medio de transporte para que lo traiga. Entonces, eso es una importación. Y al final del día, esa importación también tiene diferentes requisitos que va a acompañar con el complemento carta aporte. Entonces, se emite el CFDI cuando va llegando aquí a territorio mexicano y además tiene que venir acompañado con toda la documentación que trae Claro, en la aduana. de comercio exterior. Exactamente, de hecho, esa es una de las preguntas que viene en el preguntas y respuestas del SAT, que además de ese documento, ahí viene también una guía de cómo llenarlo, que, para dicho sea de paso, es una guía bastante extensa. Si mal no recuerdo, son un poquito más de 80 páginas que nos tenemos que aventar por ahí. 75. 75 y son 150 campos. Exactamente. Sí. Entonces, viene de nuevo un reto bastante interesante, parecido a como cuando estuvimos trabajando al inicio con el CFDI de nómina. Ok, Que de hecho salieron un par de estudios donde dijeron que México es de los países más complejos para poder hacer el llenado y obviamente la presentación de las obligaciones. Esto viene a traer un reto más, evidentemente. Viene a traer un reto de que no nada más ahora van a ser las personas que ya hoy en día hacen los FDIs de complementos, con los complementos que hoy en día ya conocemos, sino ya también van a tener que ser los transportistas mayormente y no necesariamente se van a quedar ahí. Regresando al tema de este equipo de cómputo que traemos. Bueno, se va a tener que emitir el CFDI de traslado, quien sea quien me lo vaya a traer, independientemente del CFDI de ingreso que se tendría en su momento que emitir, ya sea por la empresa que me va a ofrecer el servicio de transportarlo y obviamente después con toda la documentación que esto lleva. Entonces, sí estamos viendo bastantes retos a partir de este CFDI de complemento carta aporte, tanto del lado de quien los tiene que emitir como del lado de los dueños. Pero no se queda nada más ahí, porque el reto no se queda con ellos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las empresas que no hacen transportes de bienes nuevos, sino de bienes usados? El mayor y más claro ejemplo, por ejemplo, es la mudanza. Correcto. ¿No? Sí, Lo sí. dejo sobre la mesa. Sí, claro. Me gustaría también conocer las Sí, claro. opiniones de ustedes, ver qué es lo que va a ocurrir en este tipo de situaciones. De veras que sí es importante que nos vaya cayendo el 20, sobre todo evidentemente a lo que son las empresas. Decimos a lo mejor, bueno, es que yo no me dedico al autotransporte. Ajá. Pero a ver, tú vas a ser un consumidor de ese servicio. Exacto. Y te debería de interesar para ver esas dos posturas, tanto de tú que prestas el servicio como del quien yo lo voy a recibir, porque hay algún tema ahí en específico que va a ser un requisito incluso para la deducibilidad de ciertos servicios. O sea, ahí ya nos llama toda la atención porque dices, a lo mejor no me dedico a eso, pero voy a ocupar esos servicios. Claro. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que poner especial atención. Y ahí Claro. es donde, ahorita que comentaba César, precisamente que no nos cae mucho el 20 todavía de la magnitud en cuestiones operativas que esto va a implicar. Totalmente. Y de alguna manera cómo va a cambiar si no el modelo de negocio, porque propiamente el modelo como tal va a prevalecer, sí la forma en cuanto a nuestro control interno y logística de lo que hacemos hoy por hoy. Claro. Les compartiré, bueno, en la oficina tenemos 5 clientes dedicados al autotransporte. Ok. Hoy por hoy les diría, no obstante que ya comentábamos que esta situación ya está de manera opcional vigente a partir de lo que es el 1 de junio, Así es. hoy por hoy podría decirles que hasta el 10 de agosto empezó uno de los clientes ya
hacer los intentos propiamente de la emisión del complemento de carta aporte, porque de inicio tecnológicamente no estaba habilitado de parte de su proveedor de facturación, no tenía habilitados todos los elementos en cuanto a los nodos, o sea, todo el registro. Te metes precisamente para ver cuál va a ser la información, eso de veras es una recomendación hacia nuestros amigos, para que desde ahorita, que nos queda un poquito más de un mes, prácticamente ya estamos a un mes de esto, vayamos viendo y comunicando precisamente a nuestros clientes respecto a la información que vamos a necesitar para la correcta emisión de ese complemento de carta aporte. Porque evidentemente yo de mi servicio, a lo mejor de lo que es mi camión, hace ratito que decía César, efectivamente puede tener un percance de un camión, pero también a lo mejor por un accidente o incluso por una descompostura. Y estoy seguro que los amigos que están dedicados y metidos en el aro de lo que es este mundo del autotransporte, tendrán miles de ejemplos. Miles. Seguramente. Ahorita que tú comentas, César, ya para cerrar esta parte. Está bien, Tabo, tú síguete. Alguien Para me decía, cerrar, estás en tu programa. ahorita, no, ese es tu programa, Bueno. tu programa. Pero decías, bueno, como ejemplos vamos a tener muchos, ¿no? Te diría, por ejemplo, también para dejarlo sobre la mesa y que lo vayamos aterrizando. Ahorita tú hablas, oye, ¿qué pasa de un servicio de flete? Yo te diría, oye, ¿y uno de grúas? Claro. ¿Un arrastre de grúas? O sea, tenemos que tenerlo bien definido porque pareciera que ahora pues todo va a poder caer en eso. Por eso hay que dejar los lineamientos muy claros, precisamente para no caer en confusión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sin embargo, yo quisiera ir precisando algunos datos que pudieran ser de su interés, aunque todo es importante, debo decirlo. Esto que decía que no es nuevo, para que tengan el dato, la carta aporte como tal, que de entrada la tiene que emitir el prestador de servicio de autotransporte, que es una manera de acreditar el traslado de las mercancías, y de hecho siempre que leemos algo, hablando de carta aporte, hablando por ejemplo del CFDI con complemento, siempre vamos a hablar de autotransporte de carga federal. Y al final del camino hay una propuesta, o a lo mejor ahorita Octavio amplía el comentario, de una segunda resolución miscelánea. ¿Y por qué menciono esto? Porque también otra disposición que debemos de tener muy presente es precisamente el reglamento, Octavio, César, Sí. el reglamento del servicio de autotransporte de carga federal y servicios auxiliares. Y dentro de esos servicios auxiliares está precisamente lo que Octavio ya iniciaba, de que por alguna situación se me descompone el camión, choco y demás, tengo un percance, pues puede existir la posibilidad de que me arrastren, Sí. ¿me explicó? Sí. Y entonces las personas de las grúas, ¿de acuerdo?, también tienen que emitir el CFDI con complemento con carta aporte. ¿Sí me expliqué? Ahora, entonces, ahí está una primera prisión. Para que no se nos olvide, yo quisiera retomar, si me permites, Tavo. Claro, amigo. Porque hay mucho que platicar, de verdad que me angustio, pero bueno, por eso estoy tomando un cafecito y no vean más. Algo que decía Octavio de los actores que deben de emitir el CFDI, yo lo voy a poner en contexto y si se me barre algo, por favor, aquí tengo a mis asesores. Jóvenes, guapos y demás. Bien vestidos, por cierto, debo decirles. Primer actor, el propietario de las mercancías o los bienes, ¿de acuerdo? Sí. En donde él debe de emitir un CFDI de traslado con carta aporte, con complemento de carta aporte. ¿Sí me expliqué? Que puede utilizar medios propios, Tavo, Sí. o puede rentar los camiones. Claro. ¿Me explicó? Sí, Por sí. eso en la resolución miscelánea hablamos del propietario de los medios de traslado o el arrendador, Correcto. que también es un dato que viene precisamente en el complemento de carta aporte. ¿De acuerdo? Segunda persona. Si yo contrato a una persona que es el intermediario, que se dedica al tema de la logística, que eso yo también tengo un par de clientes y de verdad que me asombro, Tavo. Sí. Porque hablando de lo que es TI, tecnologías de información y comunicación, hoy con ese servicio de logística, ellos saben en qué ruta va el camión, si salió de ruta, si va en tiempo, si el chofer paró, si el chofer, etcétera, etcétera. Por la aplicación, tal Por la cual. aplicación, Sí, 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 claro. sí, sí, O sea, te pueden decir en tiempo real dónde está tu camión. Sí, Sí. ¿No es cierto? Sí, O sea, totalmente. que Si lo hizo ven. una escala técnica, también Sí, va a salir. también Sí, sale. sí. Entonces, esa persona que es el intermediario también debe de emitir un CFDI tipo traslado con complemento.
¿Me explicó? Ya llevamos 2 actores. Correcto. Y el tercer actor, que es propiamente el prestador del servicio de autotransporte de carga federal, debe de emitir un CFDI tipo ingreso con complemento de cartaporte. Claro. Así es. ¿Sí me expliqué? Sí. Así es. Ahora, dicho esto, y retomando, insisto, lo que decía César y Octavio, bueno, que los dos son Octavios, pero bueno, de que si a partir de la entrada de vigencia de esta disposición, 30 de septiembre, y pensando que ahí quede, porque se pueden mover, Sí. Si yo soy el cliente prestatario, que así se le llama, ¿de acuerdo? Y me emiten un CFDI tipo ingreso, la persona que me está vendiendo el servicio de autotransporte y no cuenta con el complemento de cartaporte, no va a ser deducible para efectos fiscales ese CFDI. Tavo, ¿qué piensas ahí? Bueno, hay abundando un poquito más, 2 aportaciones, prof. Respecto, una de ellas, que Sí. precisamente hasta ahorita hemos hablado de que estos complementos de cartaporte va a aplicar para lo que es el autotransporte de carga federal. Sí. Sin embargo, ahorita el pasado 26 de julio Sí. está publicada la resolución, la modificación a la resolución miscelánea, la 6ª, de manera anticipada, en la que ahí hay 2 cuestiones muy sutiles. Sí. La primera es que ya no se está considerando únicamente al transporte de carga federal. No está publicada, eso que quede muy claro. Pero al menos, Versión como ya es una anticipada. versión Es una versión anticipada, anticipada. precisamente ya nos está generando la idea de que puede ser y que aplicaría en un momento dado, una vez que se publicara, que va a ser para todo tipo de transporte. Ya no nada más federal, ¿sí me explico? Y aparte, que ya sería para todo tipo de mercancía. Claro. Que ahí, por ejemplo, también tendremos que ir acotando, porque a lo mejor diríamos, no sé cuál es tu punto de vista, César, respecto a qué pasa, por ejemplo, con los servicios de paquetería. ¿Qué piensas con esa parte? Ese es ¿Aplica, no aplica? ¿Cuál es tu punto de vista? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a llevar a un experto, César. Vamos a llamar al experto que Al anda por contador aquí. contado. Sí. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. El primero, retomando un poquito el punto de opinión del contador José Antonio, a partir del 30 de septiembre, sí es importante que tengamos esa fecha en el calendario marcada. Porque si bien ya hoy en día estamos tratando de pasar todo este tipo de situaciones, ahora sí que adaptarnos a esta nueva forma de cómo vamos a trabajar, es importante que si esto no lo estamos haciendo, lo hagamos, porque después del 30 de septiembre, si no trae complemento de cartaporte, sencillamente no va a ser deducible este tipo de gastos. Y esto es muy importante que se entienda, porque muchas veces ocurre que llega el 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre, llega la declaración anual y comenzamos nosotros a reunir todos estos gastos y resulta que en el mes de octubre no pasa. Pero esa no es la parte más fea. La parte fea es de que nos los dice la autoridad. Oye, ¿sabes qué? Te vengo a revisar porque me estás haciendo deducible estos gastos que no tienen el complemento cartaporte. ¿Es un elemento de revisión? Es un Totalmente. elemento de revisión Sí. importantísimo. Y si no lo tiene, lo mejor que nos puede ir en ese momento es cancelarlo, sacar ese gasto y tratar de hacer los cálculos, tratando de compensar el impuesto que no se pagó. Correcto. Como un buen escenario. Porque ya también tenemos ahí otros temas. Cuando se emite el CFDI 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, ya ahí nos los están marcando qué es lo que va a ocurrir. Y de hecho, dicho sea de paso, la misma autoridad ha mencionado que puede llegar incluso a inhabilitar el negocio de donde está Claro, toda claro. esta parte, ¿no? Entonces, sí es importante, retomando esta parte del acreditamiento, a partir del 30 de septiembre, por favor, grábense esa fecha, es muy importante. Después de esa fecha, ahora sí que ya a todos nada sus es igual. ya nada es igual, Ya no es exactamente, igual. ya nada es igual, exactamente. El otro tema de la paquetería es también algo muy interesante. Fíjate que hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro transporte o incluso nosotros contratamos a un tercero para que nos ayude al transporte, donde en lugar de mandar nuestra mercancía, a lo mejor a los centros de distribución, que normalmente al principio solo se manda uno, resulta que lo mandamos a varios centros de distribución. ¿Qué es lo que ocurriría ahí? Sí. Ahí lo que se tiene que hacer es hacer el complemento cartaporte con los nodos necesarios que va a estar utilizando ese transporte. Ese de un lado. Ahora, el tema de la paquetería. El tema de la paquetería, pues dentro de las mismas políticas de estas empresas de transporte de paquetería, vamos, cuando nosotros
entramos a internet y pedimos algo de mercado, de las plataformas, Sí, para no decir Amazon, por ahí bueno, alguno, sí, de vale. las plataformas Para que que hoy en quede día muy claro. tenemos, Amazon. Amazon, Mercado Sí, Libre, Mercado Libre, eBay, sí. todas estas que nos traen los paquetes. A ver, una de las políticas es de que se supone que el que transporta esta mercancía no puede abrir como tal el paquete. Entonces, de ahí un primer elemento que se tiene que desprender. Dentro del CFDI de carta aporte se tiene que especificar y se tiene que describir qué es lo que se está trasladando dentro del CFDI traslado o dentro del CFDI de ingreso, lo que sea que se vaya a emitir. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me hace bastante ruido qué es lo que va a ocurrir con estas paqueterías. Las paqueterías que no necesariamente tienen que ser o de la misma plataforma Así o es. sí de la misma plataforma. Desde mi punto de vista es un tema que va a causar mucha controversia. Yo, desde mi punto de vista, pienso que no necesariamente tendríamos que estar haciendo ese complemento cartaporte. Que no aplicaría para ellos. No aplicaría Listo. exactamente. Ni para ellos e incluso, dejando el tema sobre la mesa, para el tema de los que trasladan todos los bienes ya usados, entiéndase, las mudanzas. De Claro. acuerdo. De acuerdo. Ahora, si me permite también, amigos, yo quisiera retomar algunas ideas, porque insisto, o sea, ese es un buen foro precisamente para alimentar o retroalimentar la postura o el pensamiento de cada uno de nosotros. Un primer tema que decía César, y nada más complemento, hablando de complementos, su atinado comentario. Hablando de multas, ya lo decía muy certeramente, artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación. La multa por no emitir, aparte de que puede ser no deducible si no lleva la carta aporte, oscila entre 17,000 y 93,000 pesos, ¿de acuerdo? Y hay un tratamiento particular para RIF, que las multas más caras pueden llegar a 2,903, ¿de acuerdo? Correcto, sí. Bueno, primer comentario. Segundo comentario, en base a lo que preguntaba Octavio para César. Yo también estoy totalmente de acuerdo con César, porque no hay que perder de vista, y aquí sale una pregunta para ambos, si me permiten, no hay que perder de vista lo que es el servicio propiamente de autotransporte de bienes o mercancías que el servicio de paquetería. En el segundo caso, me están vendiendo el servicio propiamente de entrega a mi domicilio como una prestación de un servicio. ¿Sí me expliqué? Y el servicio propiamente de autotransporte de bienes o de carga es una actividad empresarial. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que por ahí la respuesta está más que clara. Sin embargo, algo que se desprende de esto, y lo pongo en el escenario de aquí de mis amigos, es lo siguiente. A ver, imagínense que yo soy un coordinado. Hablando de que entramos en un tema interesante, Sí, ¿no? claro. O sea, se me salió. Soy un coordinado y me contrata César y Octavio y me dice, a ver, quiero que me traigas mercancía de la frontera a México o a Querétaro, lo decía. ¿Sale? Perfecto. Entonces yo debo de emitir un CFDI tipo ingreso por el servicio que le estoy dando, de acuerdo a la carta aporte, que también resalto dos cosas, Un dato que debe llevar la carta aporte, ya lo decía un servidor, y ahorita cito lo que decía César, es que debe llevar el nombre de la aseguradora y el número de póliza, que es un dato obligatorio. Correcto. Y César ya decía, y nada más lo preciso para que no se les vaya a escapar nada, debe de llevar la descripción de la mercancía que estoy transportando. ¿Sí me expliqué? Y yo agrego un tercer dato, porque yo les decía al inicio, no creen que nada más es un dato, son 2, 3, yo les decía son de 8 a 10, ¿de acuerdo? Datos generales, y pueden haber más, pero bueno. Un tercer dato es señalar el origen y el destino, que aquí pueden haber varios destinos, ¿están de acuerdo? Claro, Pero bueno, Totalmente. Sí. mi comentario y mi pregunta para mis amigos es la siguiente. Si ellos me contratan como prestador de servicio de autotransporte y yo quiero agregar el chofer es trabajador mío, ¿me explico? Y yo voy a mandar a mi chofer o al garrotero o al ayudante o al, ¿cómo se llama? ¿Me explico? Entonces van a ir 2 personas. Sí. La pregunta sería, generaciones. oye, ¿dónde está la situación para ver si caigo o no en el esquema de un tema de llamado subcontratación de servicios especializados? Interesante. Toda vez que pueden estar a disposición Ok. los choferes y los auxiliares Sí. o los ayudantes Sí. de César y de Octavio. Sí. Puede ser una buena pregunta, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí. Entonces, Sí, sí, amigos, sí, y luego totalmente. vamos Sí, sí. con las preguntas de Con nuestros las amigos. preguntas, sí, mira, de hecho, aquí yo creo que también vale la pena, con los ejemplos, pues digo, va a haber muchísimos, tantos como en empresas hay. Ajá. Pero yo me iría también a la parte de fondo en cuanto a la operación.
que Ajá. sí les debe de quedar claro a nuestros amigos, que por ejemplo, les decía yo que en la oficina tenemos 5 clientes dedicados al autotransporte. Regularmente voy a poner un par de ejemplos para que también se animen nuestros amigos a generar más preguntas, pero una de ellas es que ahorita estamos al día jueves 26 de agosto. Regularmente los servicios que va a prestar mi cliente mañana ya se lo están solicitando el día de hoy. Sí. Y en esa situación dicen, ok, al CEDI de Querétaro, al CEDI de Toluca. Ya saben regularmente que es un servicio constante, incluso hasta el precio normalmente no oscila demasiado. Pero hoy por hoy, para que yo pueda dar los servicios de mañana, hoy debería de estar emitiendo primero mi CFDI de ingreso. Claro. Para que pueda yo estar en condiciones de agregarle a ese CFDI de ingreso mi complemento Claro. de carta aporte. Claro. ¿Por qué es así de necesario? Porque para eso, antes de que mañana salgan los choferes, Ajá. se van a tener que llevar el documento impreso. Habrá quien diga, oye, ¿me puede parar a lo mejor un retén hoy por hoy de lo que es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guardia Nacional, el mismo SAT? El mismo SAT. ¿Puede parar? Sí. ¿Te puede verificar esa situación de las mercancías? Sí. Oye, ¿y a poco voy a llevar el USB con el XML? No. Obviamente este complemento también lo que va a tener es el código QR para que se pueda hacer la lectura de las mercancías. Pero operativamente ya hoy debo de empezar a cambiar mis esquemas. Porque hoy tengo que emitir, y a alguien no le va a gustar esa parte que se le va a cargar la cuestión administrativa, hoy tengo que emitir todos los FDIs de ingreso de lo que mañana voy a transportar para que les pueda yo adherir la parte o incorporar el complemento de carta aporte. Para que se pueda ir el conductor Claro. tranquilamente y si me paran poder demostrar esa parte. De otra manera, o sea, fíjense cómo va a cambiar. Y otro ejemplo rapidísimo. Échate. Normalmente dicen, yo doy todos los servicios y presento mi factura de todos los servicios a finales de la semana. Mal hecho. O en 15 días. Mal hecho. Bueno, es que de verdad que así se estila. Ah, no, sí, claro, pero lo de estilan entrada mucho mal así. hecho. Sí, Claro, totalmente. lo estilas. Dice, oye, eso ya no va a poder suceder, ¿eh? Porque hoy por hoy prácticamente por cada servicio, para ser así como muy claro, Ajá. cada servicio debería tiene que llevar- emitir el CFDI, emitir el sin CFDI problema. para poder llevar su carta aporte. Que ahí, ¿De si me acuerdo? permiten, y le robo la voz a César. Perdón, César, yo sé que eres el invitario hoy de lujo, pero no, adelante, ya contador. estaré yo también como invitado en otro lado, pero bueno. Amigos, les debo de precisar, hoy yo estoy como apuntador y me disculpo, ahorita vamos a sus preguntas. La misma regla miscelánea que ya la citaba, la regla 2719, ¿de acuerdo? Para este año vigente, desde luego, señala lo que decía Octavio. Nada más quiero precisar, puntualizar o hacer hincapié, como lo quieran llamar, de que el CFDI de traslado o tipo ingreso, ya poníamos los 3 actores, se tiene que emitir de manera previa a la prestación del servicio propiamente. Correcto. ¿Y cómo es previo? Pues antes de que salgas de viaje. ¿Sí me expliqué? Sí. Y agregaría también, ya no está permitido emitir CFDI globales. Regla 27124, se tiene que emitir por cada cliente que te está contratando. Ojo con esos detalles. Lo que sí puedes A utilizar ver, en un venga. momento dado que no te pidan el comprobante, el RFC genérico, sin problema. Pero Ajá. no global. Ajá. Va a ser por servicio. por Pero evento. aquí a lo mejor me adelanto con un tema, ¿eh? Alguien se preguntará, a ver, si yo soy el propietario de la mercancía, voy a emitir un CFDI de traslado. La pregunta y otra vez para mis amigos, oye, ¿y ese CFDI de traslado, qué datos debe de llevar? Así es. Y de domicilios. Sí, claro, Sí, claro. Origen y destino. Porque algo que me debo de adelantar, salvo la opinión de mis amigos, es que donde diga importe de las mercancías voy a poner 0. Cero. Sí. Porque entiéndase que no estoy vendiendo. Así es. Digamos que el efecto contable que va a tener un complemento de pago emitido por un comprobante de traslado, no tiene ningún efecto contable propiamente, porque precisamente se emite con valor de 0. Claro. Pero ya lo que es un complemento de carta aporte por un CFDI de ingreso, tiene un efecto contable, Es obviamente. correcto. Claro, ¿Y cuál va a ser el efecto en claro. específico? Incluso puede llegar hasta la no deducibilidad del Claro, servicio. y no hay que olvidar, por eso dije coordinado hace ratito, de que al ser una prestación de servicio de autotransporte, ellos tributan al flujo de efectivo. Sí, es correcto. No hay que olvidar eso, ¿eh? Entonces, una cosa es que emitan el CFDI previo, ¿de acuerdo? Aunque no tenga efectos fiscales. Yo agregaría, si contable, César. Sí. Sí, contable. Sí, totalmente. ¿Estás de Lo acuerdo? acabamos de Está decir, devengando, claro. Entonces, para que correcto. vean, amigos, que hay mucha tela de donde cortar Muchísima. y cayeron en blandito, porque bueno, pues estamos disfrutando el evento. Listo. Dentro del Empezamos contexto aquí vamos a ver algunas de con sus las preguntas. preguntas. Empezamos. A Dice, ver. Inoma Lazap.
una persona que no se dedica al transporte debe emitir carta aporte. Por ejemplo, un ingeniero, su actividad es construcción y constantemente traslada materiales a las obras que están fuera de la ciudad. O sea, aquí finalmente estamos hablando de que voy a trasladar mercancía propia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entraría en el primer personaje. Es claro, ¿Listo? claro, La totalmente. respuesta es sí, sí lo debe de emitir. Un comprobante que también, dicho sea de paso, ya lo que es el CFDI de traslado, ese no es nuevo, eso ya existía. Sin embargo, la mayoría no lo ocupaba. No lo hacía. Ok. No Con quería. esta situación, aquí para nuestro amigo Alazap, diríamos, concretamente, la respuesta es sí, debe de emitir un CFDI de traslado con el complemento carta aporte con datos cero en el importe. Es ¿De correcto. acuerdo? Y es importante también aquí aclarar que si bien este tipo de nuevo CFDI, de nuevo complemento, va muy encaminado a todos los amigos que están en el sector de transporte, no es únicamente para ellos. Ya vimos que parte de lo que va a cubrir todo el complemento de carta aporte es para poder acreditar la propiedad y el traslado de la mercancía. Entonces sí es importante que no nos quedemos ahí, que nada más son los transportistas, la parte de los coordinados que van a estar, pues ahora sí que tratar de ver cómo van a sacar toda esta operatividad, sino que también otras personas que van a estar trasladando mercancía y que no necesariamente se dediquen al transporte van a tener que estar emitiendo este nuevo CFDI con complemento carta aporte. Y nada más agregando antes de pasar a la siguiente pregunta, algo muy importante que dijo el contador José Antonio y que me permito tomar tantito su palabra es justamente eso. Ya no se permiten ahorita los CFDIs globales del complemento carta aporte. Ahora ya se tiene que hacer uno por cada uno de los clientes y los traslados. Esto me lleva entonces a otro pensamiento que yo digo, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿O qué hubiera ocurrido? Sí. Nada más para reafirmar que efectivamente la paquetería yo no coincido con que tendría que emitirlo. Okay. Imaginemos que viene la paquetería de Mercado Libre, de FedEx, de la que ustedes quieran. Y resulta que a mitad de camino se estrella. Por desafortunado que es lo que sea que ocurre. Imagínense ustedes el nivel de operación que tendría que hacer el CFDI de cada uno de los paquetes que se están trasladando en ese día. Solamente de ese día, si es que tomamos en cuenta que a lo mejor no los llevan para otros días, ¿no? Ahí lo dejo sobre la mesa. Que además un dato que pide como tal el complemento de carta aporte, uno de ellos es la hora de entrega. Claro. Y dices, a ver, vámonos a una cuestión, o sea, de verdad esto es simplificación. Dices, no manches, eso no es posible. O sea, tengo mi ruta. Si bien me va, la termino una hora posterior. Pero ¿en qué momento o en qué cabeza cabe el hecho de que le tenga que poner ni siquiera es una hora aproximada? Es la hora de llegada, de entrega. Dices, ojalá si pudiera yo programar mi día, ¿no? Interesante el reto que se viene. Sí, claro. Yo ahí, si me permite, y ahorita regresamos porque hay muchos temas que platicar. Otra vez precisando y simplemente abonando a lo que dicen mis amigos. Ya lo decía yo, que ese complemento de carta aporte solamente va a servir para acreditar el traslado, más no la propiedad de las mercancías o los bienes. Correcto. Que quede claro. ¿Por qué señalo esto? Porque de manera adicional, si me permiten, yo debo de acreditar documentalmente que esa mercancía es mía. ¿Me explico? De lo contrario, puede caer en el caso de contrabando. Claro. Porque hay mucha mercancía que se exporta, que se importa, y no sé si les resulte familiar, César y Octavio, la policía fiscal, que encontramos precisamente en las carreteras, en las autopistas y demás, ¿no es cierto? Los retenes. No quiero pensar mal, pero ¿a poco hay gente que contrabandea? No lo sé. Pero bueno, y también, perdón amigo, está en la contra de esa situación que dices, bueno, piensa un poquito mal y acertarás. ¿Qué va a pasar con la parte de la cuestión de corrupción? Porque obviamente eso también es un dato, ¿eh? El hecho de que cuando tú llegues, pases por un retén y resulta que no traes carta aporte y dices, oye, va a tener que haber, nuestros amigos que ya están mandando varias preguntas, le van a entrar mucho, le van a entrar. Tendrán de ejemplos para echar para arriba. Y de verdad, y ya incluso, ya lo comentaremos si nos da tiempo más adelante, incluso de estos clientes que les comento, de TED a TED, que decimos, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hasta se les han ocurrido ciertas cosas precisamente para decir, bueno, ¿cómo le doy la vuelta? ¿No? Pero eso si nos da tiempo lo podemos yo creo que un último comentario antes de regresar a sus preguntas, y aprovecharemos el tiempo de la mejor manera. Yo en algunas ocasiones he dicho como contador de que hay mucha normatividad aledaña o alrededor de lo fiscal que sirve para una cosa, para regular la actuación
o el cumplimiento de los contribuyentes. Una de las sesiones lo he dicho, al igual que hay empresas socialmente responsables, una frase que yo la creé a propósito de ahí, es precisamente que debemos de hablar de empresas fiscalmente responsables. Por eso el término de que hay reglas que van más allá de lo fiscal. No sé si han escuchado, amigos, el término llamado parafiscal. ¿Y cuál es la intención de esto? Regular la actividad o las obligaciones de los contribuyentes. Y creo que estamos en presencia de esto, sin olvidar precisamente el famoso REPSE, que también allá anda dando lata. Sí, ¿De acuerdo? Hombre. Regresamos, Listo. Tavo. Listo. Martín Rosa Sánchez. Buenas tardes, contadores. ¿Cómo sería el manejo de la carta aporte respecto al comercio exterior? Bueno, precisamente ya el contador César abundaba un poquito hace rato respecto a que esta situación obviamente es independiente. Todo lo que vamos a generar como información como hasta ahorita, que está vigente para la cuestión de comercio exterior, esta queda de alguna manera separada y se sigue manejando de la misma forma. O sea, Esta situación Octavio es dice adicional. que debo de tener el pedimento de importación, Sí, claro. la factura del proveedor extranjero, y ya César lo anticipaba, y apúntenlo, amigos. Hoy vengo muy técnico, muy Listo. técnico. Artículo 29, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación, que en materia de importación debe de llevar como parte de la información del complemento, obviamente, el número de pedimento aduanero. ¿Me explicó? Correcto. Entonces, por ahí va, ¿de acuerdo? Pero que se debe de emitir CFDI sin lugar a duda. Que con carta incluso aporte. también es un dato que pide el complemento de carta aporte, la cuestión de pedimento. Cuando Claro, estamos es ingresando correcto. este, Sí, al país, totalmente, mercancía. Ok, totalmente. sale. Así es, así es. César, si Es- nos ayudas con la pregunta que sigue. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra amiga Lilia del Valle. Dice, tengo duda, ¿cómo voy a timbrar la carta aporte de un viaje local si tengo una camioneta pick-up, si no tengo placas federales y no tengo registro en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Solo placas de carga estatal. Uy, Sí, qué buena pregunta, fíjate ¿eh? que importantísimo, qué bueno que digo, con las preguntas todavía van a quedar más claras, Sí. porque de inicio, fíjense, que es parte de una pregunta que viene posteriormente, ya más adelante ya la vimos, que dice, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, y lo que había comentado anteriormente, Lisbat, si yo lo hago con mi camioneta o si yo le llevo las mercancías a Querétaro por mis obras, ¿no? Algo que debemos de estar teniendo en cuenta desde ya es la cuestión de ir solicitando el permiso Claro. de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claro. O sea, Sí. esto, digo, ya estamos al cuarto para las 12. Sí. Porque esta situación, finalmente, si no tienes placas, eso tiene que ir referenciado, precisamente es un dato y es obligatorio el vehículo que yo estoy utilizando. Se me ocurre incluso aprovechando la pregunta de nuestra amiga Lilia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como empresa, fíjate, a lo mejor suena muy burdo, pero vamos acotando realmente cuándo sí, cuándo no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo, me dedico a lo mejor lo que comentaba César, vendo equipo de cómputo? Y se me hace fácil decir, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a entregar un pedido al centro y pues, ¿sabes qué, César? Tú ves por allá, ¿no? Lánzate con esa mercancía, ¿no? Y en tu coche particular. ¿Sí me explico? Ese es un gran tema, ¿eh? Claro. Porque claro. se da mucho. Sí. Muchísimo. Digo, difícilmente te va a poder agarrar un retén por esa situación, Claro. pero es un hecho de que en el deber ser sí deberías de tener tu complemento. Claro, por supuesto. Y dicho sea de paso, esto solamente son ideas, y retomando un poquito la palabra, son ideas que no queremos dar de mala fe No, claro. para aquellas personas que están en esta parte de que nos están ayudando a cuidarnos, que nos cuidan en las carreteras. Sí. Ya saben que esto va a entrar, entonces seguramente va a ser un tema también de revisión. Ah, mira, ya a partir del 30 de septiembre es necesario y obligatorio Cacería llevar la de carta. brujas. Sí. Cacería de brujas, qué buena palabra, contador, porque justamente se acerca diciembre y ahorita con todo este tema de la emergencia sanitaria, pues hay necesidad, ¿no? Sí, Y obviamente hombre. lo último que se quiere es tratar de invertirle tiempo, dinero a situaciones que, teniéndolas desde ahorita muy bien puntuales, claras y llevándolas a cabo de manera correcta, nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza y sobre todo desembolsos de dinero innecesarios. Pero yo creo, para darle una respuesta desde mi punto de vista más certera a Lilia, se llama Tabo, me deslumbra la Lilia, luz. sí, Lilia del Lilia del Valle. Yo le diría, que aunque pudiera resultar un poquito, financieramente hablando, más costoso, ¿de acuerdo? Llegado el momento, si tienes la necesidad de trasladar mercancía, aunque tú tengas medios propios, pero no tienes permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que de hecho es otro elemento de la carta aporte, y vean que estamos sumando, ¿de acuerdo? Yo te sugeriría, pues contrata un servicio de traslado de bienes o mercancías para que cumplas con los requisitos. Claro. ¿No es cierto? Claro, Sí, y no sí, pongas sí. en riesgo. Y no pongas una en riesgo situación tus futura. bienes, tu Sí, por patrimonio, supuesto. tu activo, lo que quieras transportar. Exactamente, Porque por supuesto. se te puede confiscar, que quede claro. Ah, sí, claro. Se te puede confiscar y te va a ser más costoso, ¿de acuerdo?
sacar las mercancías que pagar el servicio de autotransporte. Claro, ¿No es cierto? que viene ligado con la siguiente pregunta. O que yo nos agregaría hace. para terminar, Dale, amigo. o crea una empresa de autotransporte. Pues sí. ¿No es cierto? Pero De bueno, acuerdo. adelante, Tavo. Viene ligado con la siguiente pregunta de René Jiménez Islas. Estimados contadores, saludos. Cuando la empresa renta el camión para transportar sus mercancías pagando una cantidad mensual por renta, ¿quién emite el CFDI de traslado? ¿El transportista que dio el arrendamiento, el camión, o el propietario de las mercancías por tener un uso o goce del camión? Saludos, René. Bueno, ahí sí me permiten y me adelanto, hay las mismas preguntas del SAT, ¿de acuerdo? Hacen la precisión que dice que si tú eres el propietario de la mercancía y lo trasladas por medios propios, ¿de acuerdo? O inclusive rentando el servicio de autotransporte, ¿de acuerdo? Pero está rentando el servicio de autotransporte, ¿de acuerdo? Más no el traslado, espero que quede Sí, claro. claro, Sí. En ese orden de ideas, quien emite el CFDI tipo traslado con carta aporte es el propietario de la mercancía. Completamente Pero de yo nada acuerdo. más agregaría, hay que revisar las cláusulas de lo que dice tu contrato. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Porque una cosa también se ha dicho siempre, René, creo que ya nos conocemos perfectamente. Una cosa es brindar un servicio profesional per se, y otra es el servicio como actividad empresarial, que ya lo citamos, de lo que es el servicio de traslado de mercancías o bienes utilizando el servicio de autotransporte de carga federal. ¿Sale? Correcto. Adelante. Siguiente pregunta, Marco Antonio Gutiérrez García. Yo pensé que iba a decir Marco Antonio Solís. El Buki ayer nos está preguntando. Dice, buenas tardes. Bueno, a lo mejor aplicaría para cuando trasladan también sus equipos. Bueno. Sí, claro, tienen Buenas sus tardes. trailers. Si no soy autotransportista y entrego mercancías a domicilio a mis clientes en forma local, ¿tengo que hacer un CFDI de traslado? Ahí nada más permítanme hacer una acotación. Adelante. Porque hasta ahorita nos hemos referido mucho, que además es lo más común, respecto a lo que es el traslado de mercancías por autotransporte, digamos, terrestre. Sí. Sin embargo, esto viene general para las cuestiones de traslado de mercancías, ya sea terrestre, marítima, Aérea, ferroviaria. o fluvial. Así O es. sea ¿De que son acuerdo? 5 Son tipos cinco de los vías. tipos, Correcto. así es, Ok. así es. Así es. Pero Y entonces, obvia- regresando a la pregunta. Listo. No soy autotransportista, ¿a qué me refiero? Pero estás trasladando mercancía propia. Claro. Entonces se aplica en el primer personaje que hablamos. Claro. ¿Listo? Es más, yo diría, y César también lo ha apuntado, hay una máxima que dice, cuando el legislador no distingue, quien aplica la ley tampoco tiene que distinguir. Yo los invito a que lean el penúltimo párrafo del artículo 29 que dice que si traslado mercancía, ¿de acuerdo? Debo de emitir un CFDI de traslado. Nunca dice local, nunca No. dice foráneo, nunca dice internacional, simplemente traslado. Correcto. Y traslado es llevar mercancías de un lugar a otro lugar. Por eso les decía, hay que poner la hora de salida y la hora de llegada, Origen origen y destino. Así es. ¿no Y es que cierto? además en algunos traslados Ajá. va a ocupar que tenga incluso hasta 6 origen y destino Claro, intermedio claro. diferente. Sí, a lo mejor lo totalmente. llevas de la aduana a la espuela siguiente de lo que es el tren. Y de ahí se viene, no sé, estoy inventando a lo mejor a Guanajuato. Ok. Y de ahí lo tomas, o sea, de ahí es un CEDI y lo vas a empezar a distribuir. Claro. Cada uno de esos pasos Ajá. va a tener que llevar un CFDI Claro, sí. especificando de dónde a dónde, como le llaman estaciones intermedias. Los Pero- nodos necesarios. Pero yo Adelante. complico un poquito más esto No, que pues, dice más Octavio. manito, no más manches. manito. Porque dice Octavio, a lo mejor en el destino 1 dejo tres mercancías. sí, sí. En el destino 2 dejo 5 mercancías, pero ya lo tengo. La pregunta también, que es una pregunta frecuente, César. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo la certeza de saber cuánto tipo de mercancía voy a dejar? Porque Es hasta, válido, que, ¿no es sí, sí, cierto? sí, hasta que totalmente. llegues al lugar te van a decir, a mí me estoy ganando en tanto, déjame Claro, tantas. es correcto. Así es. Entonces, Así ahí es. no es necesario poner en el CFDI, porque lo desconozco, y hay otra máxima que dice, nadie está obligado a lo imposible. imposible, Nada es más correcto. pon el total de mercancías al origen, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Salida, y el total de mercancías que llevas al destino, ¿de Así acuerdo? es, Y con así eso es. cumples. Así Correcto. es. Ahí es, yo creo que ya se están dando cuenta realmente de la implicación administrativa y la carga administrativa que conlleva. Así es. Porque a lo mejor, por ejemplo, ahorita, respondiéndole a Marco Antonio, dice, oye, pues yo entrego mercancía a domicilio, ¿tengo que emitir el CFDI de traslado? Sí. Sí. Y con complemento de carta aporte, Sí, sí, en ceros. Sí. En Oye, ceros, y claro. si yo en el día, para que quede un poquito más claro, si en el día hago 20 entregas, ¿debo de emitir 20 complementos? Sí. Sí. Ahora, aclaro también, eso es independiente, mis amigos, y ojalá quede claro, del CFDI de ingresos dependiendo a lo que me dedique, ¿de acuerdo? Momento de acumulación en materia de impuesto a la renta. Si soy persona física o soy persona moral. Sí. Y ahorita vamos a entrar al tema del IVA.
¿Y por qué tema del IVA? Porque el servicio de autotransporte como tal causa la tasa del IVA 16%. Es correcto. ¿Y qué dice el artículo 3 del reglamento del IVA en su fracción segunda? Que en el servicio de autotransporte, ¿de acuerdo? Debo de hacer una retención de ¿cuánto? Del 4%. Del 4%. Y lo dejo un poquito ahí en el escenario, como dice Octavio, en la mesa. ¿Y qué dice el artículo 5, fracción cuarta de la ley del IVA? Que si yo soy el cliente, no puedo acreditar el 100% del IVA hasta que no pague, ¿qué? La retención. Claro. Así es. Pero bueno, Claro. regresando, para que vean que hay mucha tela de dónde cortar. Sí, hombre. Pero bueno, sale. Sí, hombre. Janet Padilla, buenas tardes. Una duda, si transporto mi mercancía de acuerdo a la regla, debería de emitir un CFDI de traslado con complemento, pero ¿qué sucede si la transporto en vehículo propio, camioneta CRB? Ajá. Según veo, el dato obligatorio, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, digo, lo sacas para a ese vehículo. Propósito, ajá. Pero un vehículo de uso personal no se puede sacar Claro. este permiso. ¿Debo o no emitir la carta aporte? Lo que decíamos que si le pedíamos a César que ahora que fuera a su casa, se llevara esa mercancía, ¿no? Es correcto, ¿De acuerdo? exactamente. La sí. respuesta es sí se debe de emitir, pero la recomendación ¿cuál es? Contrata a una persona que se dedica a eso. Y te quitas de Exactamente, problemas, ¿eh? Te exactamente. quitas de problemas. Porque inclusive te pueden decomisar inclusive el propio vehículo, ¿eh? Pero bueno. Ok. A ver, César, ayúdanos con la Nos pregunta dice 8. Carlos Ábalos. Hola, sí, la 8. Ernesto Sánchez Sosa nos dice. No, era la es la 7, 7, ¿no? Sí, sí, Carlos sí. Ábalos. Dice: ¿el complemento de carta aporte solo aplica a transporte federal o aplica también a transporte local? Yo te diría de entrada, Carlos, que lo hagas en ambos casos. Es más, esta pregunta incluso viene ya respondida en la parte de preguntas y respuestas que ha dado el SAT. Si yo voy a trasladar mi mercancía a nivel local, tienes que hacer el CFDI con CFDI. complemento con carta aporte. Así No sé qué es. opinan ustedes. Es correcto, Sí, totalmente. correctísimo. Sale. Totalmente. Y ya lo decíamos que incluso para la que es la versión anticipada, Es correcto. ahí ya viene que es para todo tipo Para de todo tipo de- traslado. ¿Ok? Así Esa es. salió el día 26 de julio. Dice Ernesto Sánchez Sosa, ay Dios, dice, gracias amigos. Soy del 99% de empresas que nunca han hecho un CFDI traslado. Eso no se De puede acuerdo. felicitar, ¿eh? De acuerdo, Eso no, dice. y no lo digas al aire, pero bueno. Mi caso práctico es el siguiente. Me dedico al sector industrial. Mi producto se lo vendo a mueblerías y se los traslado en nuestras camionetas. Al momento del embarque genero mi CFDI de ingreso. Se los facturo. Además de la factura de CFDI de ingreso, ¿tengo que emitir un CFDI traslado? Sí. Sí, claro, por un supuesto. complemento de pago de tipo traslado. Tengo entendido que el CFDI de traslado sirve para acreditar el traslado cuando no hay enajenación, pero ya que enajené, ya facturé. Gracias por aportar sus conocimientos. Sí, bueno, la respuesta es que finalmente sí debe de Sí, emitirlo. completamente de acuerdo. Se tiene que emitir el CFDI de ingreso, obviamente cuando se hace todo este tema, y previo a que salga la mercancía a la mueblería, se tiene que emitir sin duda el CFDI con complemento carta aporte, el CFDI de traslado. Ahí- Ahora, yo agregaría dale, nada más para que no se me olvide que no hay que olvidar la parte contable. Ok. Porque, por ejemplo, un CFDI de traslado se puede dar en múltiples ejemplos. A lo mejor yo pongo mercancía en consignación a la empresa de César. ¿Hago CFDI de traslado? Sí, y no estoy vendiendo. ¿Es correcto? ¿No, Sí, están de acuerdo? totalmente, Oye, totalmente. otro punto. Traslado de mi bodega general a mis tiendas para su distribución. ¿Tengo que hacer un CFDI de traslado? Claro, y no estoy vendiendo. Así ¿Están de es. acuerdo? Y si hoy por hoy, si vas de Iztapalapa a Coacalco, ¿debes de emitirlo? Claro, claro, desde luego. también, Sí, totalmente. más claro. Entonces, en ese caso, yo creo que por ahí viene la recomendación. Cuando tú traslades bienes o mercancías local o federal, tienes que emitir un CFD de traslado. Listo. Independientemente que vendas o no vendas. sí. Que ahí agregaría el CFDI de ingresos. Correcto. Totalmente de Y acuerdo. que también ahí, aprovechando el comentario, Venga. hay que tomar en cuenta que si hoy por hoy nuestros amigos dedicados al autotransporte llegaban a hacer algún servicio que no facturaban, que les hubieran pagado en efectivo, y perdón por la claridad, pero sí se da. Sí, Ese por tipo de supuesto. situaciones, si lo queremos seguir haciendo, va a poner en peligro, en riesgo de que si a mí me llegan a fiscalizar porque Claro. por mala suerte me toca la ley de Murphy y me aplica, ahí me pueden decomisar la mercancía. Ahora, fíjense, O sea, y lo pongo eso más ya no podemos interesante. hacer, ¿eh? No lo pongo más interesante, amigos, para que también tengan el dato de qué puede pasar si no hago ni CFDI de ingresos ni CFDI de traslados. Fíjense, saco mercancía en mi vehículo, alguien decía, en mi CRB. Sí. Y saco mercancía. Y llegan de cuenta y tocamos madera que mañana venga el SAT.
Y yo tengo en mi contabilidad 100 piezas según en mi inventario. Y el SAT dice, ¿sabes qué, Toño? No tiene 100, tiene 50. ¿Dónde está la diferencia? Es que la trasladé y ahí vienen los problemas. Ahora, Sí. la parte más grave, ¿cuál es? Artículo 8 de la ley del IVA. Dice, la falta de mercancías en los inventarios, ¿de acuerdo? Se considera enajenación. Entonces, esa falta de mercancías, mis amigos, provoca que pagues el IVA. Exacto. Sí, claro. Ve nada más. Sí, sí, Qué sí, buen las punto. podemos Y todo, calificar todo cada vez eso más. no te lo dice el SAT, Sí, no, ni no, en las no. preguntas frecuentes, No, César. no, por supuesto que Porque no no. le conviene al SAT, porque nos va a poner en alerta. No, viene muy de la mano con lo que vamos a esperar el próximo año. Por eso como decía una que esto ya resolución. es una cacería de brujas. Sí, sí. Pero bueno, ya ni siquiera quisiera retomar tantas cosas. Bien. Pedro Sí. Páramo, ¿no? No, No, primero Ana Karen. Ana Karen Ah, Celis. no veo. Buenas tardes. ¿Aplica el complemento para cuando transportas tus propias mercancías? Sí, ya totalmente, lo decíamos. ya lo decíamos. No te olvides, Karen, los tres actores, Sí. ¿de acuerdo? El propietario, el que es el intermediario, El intermediario. que ahí tienen que ser un CFDI traslado con complemento, y el autotransportista, Correcto. CFDI de ingresos con complemento, carta aporte. Así es. Así es. Dale. Pedro Martínez. Buenas tardes. Felicitaciones a los tres expositores. Gracias. Gracias. Excelente charla fiscal. Es que vino César, por eso, Sí, cómo no, por eso sí, nos sí. está saliendo bonita hoy. Sale. Más fluida, dice. ¿Me pueden apoyar, por favor, con las siguientes preguntas? ¿Se tiene que emitir el complemento de carta aporte para el servicio de grúas y el de mudanzas a nivel local? ¿Qué pasaría si el servicio es a nivel nacional? Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Listo. Igual mi Ya lo respuesta es habíamos que sí, comentado. ya lo comentamos, que es precisamente el servicio de otros servicios que es arrastre, grúas y demás. Entonces tiene que emitir el CFD con carta aporte sin problemas. La respuesta Que ahí es también, sí. digo, Ajá. al final de cuentas todos los amigos lo van a poder notar al momento de que estén haciendo el llenado. Si es que les tocara, son 158 campos, ¿no? Ajá. Pero te especifica, por ejemplo, el tipo de bien que vas a trasladar, ¿no? La mercancía como tal, para que pueda ser específica, el vehículo por el que lo vas a hacer, el domicilio de origen y de destino, y te establece también el kilometraje. O sea, piénsale nada Claro, más. claro. ¿Cómo vas a acabar cruzando esa información? O sea, yo digo, ya un cliente que se gastaba 11 millones de pesos en diésel al año, teniendo 3 Va a camiones, ahorrar, va a ahorrar, porque ya va a estar cruzado también con el kilometraje. Porque eso me recuerda que ya no pueden ordeñar los tanques de gasolina ni de diésel. No sé Digo, qué eso es me eso. han contado, ¿eh? Sí. Porque es interesante el tema, ¿eh? Sí, Muy ¿no? muy interesante y sobre todo porque Fiscalizador. exactamente fiscalizar. Estamos en una parte donde la mayoría de las empresas que son de este giro de transportes muchas veces no tienen la fuerza administrativa que sí lo pueden tener grandes empresas. Entonces, si ya de por sí a veces es medio complicado que una persona que está trasladándose, que su única actividad es transportar, imaginemos intentando hacer un CFDI. Claro. Obviamente se puede, sin duda, pero es muchísima más la carga cuando él podría estar bien dedicándose a lo que es su actividad. Desde Claro. luego, esto va a incrementar finalmente también mis costos operativos. Así es, Y totalmente. normalmente cuando eso sucede en las empresas acaba también siendo algo que yo le tengo que trasladar en mis costos al cliente final. Oye, Tavo, y se me está ocurriendo algo. Dale. ¿Crees que también se puede acabar de raíz ya los famosos EDOS y EFOS? Porque también esto va a Ok. implicar servicios reales, Claro. ¿no es cierto? Es que Sí, sí. totalmente. Servicios reales, con todo esto del complemento de la carta aporte, señalando horarios, kilometraje, Sí. choferes y Los demás, choferes, amigo. pues ya Sí. no vamos a poder hacer nada al respecto. Por eso yo decía, esto, bien lo apuntaba César, es fiscalizador. ¿Sale? Así es. Voy a permitirme leer la pregunta que sigue porque se me hace muy interesante. Dice, Miguel Ángel González, y creo que es mi familiar. Ándale, Dice, pues. doy servicio de funerales, el transporte del finado. Vean, hasta dónde llegan, ¿eh? También sería necesario emitir carta aporte. Buena tarde. Mi punto de vista, Miguel, es que no. Porque otra vez reitero, es servicio de autotransporte, agrego, local o federal, de mercancías, y el finado es una mercancía, ¿no? Pero si a lo mejor voy a comprar los ataúdes. Ah, bueno, esa es otra esa es otra historia. historia. Son Esa otros es otra productos. historia. para Sí, que sí. hasta Cuando escalofrío compras me dio. el ataúd, como, Sí. o sea, la cajita, Sí, pues, la cajita feliz. la cajita feliz, ahí sí, pero Sí. cuando llevas el servicio ya del finado, ¿de acuerdo? A lo que es su última morada, llamémoslo así, desde mi punto de vista Eso no no. caes en el supuesto, ¿eh? Completamente Ok, de acuerdo. de acuerdo. Porque estás Completamente de vendiendo un acuerdo. servicio. Sí, sí, Sal, totalmente. adelante, Totalmente. César. Dice nuestra amiga Esther, dice, buenas tardes, para el caso de las gasolineras que cuentan con autotanque,
para trasladar el combustible de la terminal de Pemex a la gasolinera, ¿están obligados para emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte? Sí, totalmente, sin dejar de lado el complemento que también tienen que llevar todo el tema de los combustibles. Claro, ¿no? hidrocarburos y Hidrocarburos, demás. completamente. Sí, ¿no? también por ahí va a venir, todavía no sale la regla, pero como tal, se va a regular cuando yo haga ese traslado de mercancía, hablando incluso hasta de ductos. Claro. Sí. Ahí tienes que ver con cuestiones de hidrocarburos y de la cuestión esta para la medición precisamente de ese tipo de bienes. Exactamente. Ok. Dice J.E. Loms, el complemento de carta aporte será emitido al propietario del bien en ese momento o al cliente destino. ¿Ok? En ese momento. Bien. Ahora sí que ahí estamos con... A ver, dejen entender la pregunta. A ver otra vez, Tavo. El complemento de carta aporte será emitido al propietario del bien en ese momento o al cliente destino. Tú me contratas a mí, Toño, para que yo lleve mercancía y se la entregue a César. Ok. A favor de quien yo transportista, o sea, porque ahí también puede haber el supuesto de que a lo mejor lo hagas como logística, pero vamos a pensar que yo transportista, yo voy a emitir primero el CFDI de ingreso y el complemento de carta aporte. ¿A favor de quién se lo voy a emitir? Del cliente. Del cliente. Claro, la respuesta es sí. Es que me quedé con la duda porque desde mi punto de vista, cuando dices al propietario del bien y del cliente, yo creo que está redundando, porque es la misma persona, es la misma persona. Pero la respuesta es sí, se tiene que emitir el complemento. Es más, yo te diría que si es por medios propios, ¿de acuerdo? Aunque tienes que hacer con valor cero, ¿de acuerdo? El CFDI, pero al final del camino sí tienes que emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Vale? correcto. Bien. Dice Rose Prax. Y para los servicios de autotransporte de personal, ¿aplica la carta aporte o solo de mercancías? Ya me intrigó este tema. De personal no aplica. A nosotros nos tiene intrigados desde ya muchas semanas atrás. Sí. Yo creo que no, ¿eh? No, el de personal no aplica. aplica. No. Solamente Porque se el trata de personal mercancías. no es mercancía. Así es. Aunque así nos traten, ¿eh? Exactamente. Aunque así Sí, nos sí, sí. traten, Calidad de bulto. A ver, sí, claro. A ver el número tal. No Sí. es el caso, no es el caso. Listo. Dice Guadalupe Estudillo. Buenas tardes. Si una persona moral realiza sus ventas dentro del país y transporta su mercancía con su propia flotilla, aparte del CFDI de ingresos que lleven los choferes, ¿tiene que llevar la carta aporte? Y si esa misma persona moral tiene sucursales dentro de un mismo municipio, ¿debe de emitir la carta aporte? En ambos casos, la respuesta es sí. Completamente de acuerdo. ¿Ok? Ya lo platicábamos hace unos Ahora, días, ¿no? hablando de choferes, yo nada más quiero señalar lo siguiente. Dentro de la información del complemento de carta aporte, ¿de acuerdo? Se tiene que señalar, número 1, el nombre del chofer o chofera, Sí. que puede ser hombre o mujer. Exactamente. ¿Sale? El operador. Se tiene que señalar el domicilio, ¿de acuerdo? Que ese es opcional. Sí. Se tiene que señalar, vean hasta dónde está llegando el SADE, el RFC, Pues sí, Toño. ¿de acuerdo? Si es nacional o el número de clave tributaria si es extranjero, ¿de acuerdo? Y se tiene que señalar la residencia fiscal del chofer. Ahí nada más para que tengan el dato, ¿eh? Entonces ya nada más le pregunto, ¿cómo le estás pagando ahí a tu chofer? ¿Qué tienes que timbrar con CFDI de nómina? Etcétera, etcétera, Tiene una etcétera. nueva triangulación. Una triangulación, claro. Nada más le va a faltar que te pida el número de seguridad social. Que no viene hasta el día de hoy, Hasta pero el día de hoy. no le des ideas al SAT, ¿eh? Que eso no me Seguramente. preocupa, ¿eh? Sí. O no, digo, no me preocupa porque de acuerdo a la reforma que da nacimiento al REPSE, hoy, nada más vean el dato, ¿eh? Seguro Social, Infonavit, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el SAT ya tienen un convenio de colaboración y se pueden intercambiar información claro. entre ellos. Así Esa es es. la idea. Entonces, esa información ya va a estar en poder de esas 4 autoridades, indudablemente. Que Correcto. existe además otro escenario en ese tipo de situaciones. Cuando llegan a tener algún tipo de situación, los mismos transportistas, ¿y qué sucede cuando existe un accidente? Que el chofer, vámonos. Sí. Así se pela. Entonces, bueno, hay algunas ocasiones en que le dicen, bueno, es que por seguridad, porque lo querían linchar y esto y lo otro. A ver, ese es otro asunto. Pero por eso está el Seguro Social, César. Por eso está el seguro, este es el seguro social, ¿no? Sí. Pero en ese momento hay ocasiones en que se toman esas medidas. ¿Sabes qué? Pues dile al chofer que se vaya, porque si no se va a meter una bronca Que ese y es no un- trae la licencia. Y, César, que ese es un temazo, ¿eh?
¿qué riesgos de trabajo van a tomar las Exactamente. empresas, ya sea que continúen o que se creen a propósito de la migración de los trabajadores? Fíjate que de entrada precisamente chequé ese dato porque me resultó también interesante, amigo. claro. Y normalmente una empresa de autotransporte dedicada al transporte tiene de el carga riesgo más federal alto. anda en el 5% de la clase. Claro, claro. En la, Alto, en la alto. clase 5, 783 la clase y todo. Está alto. Está alto, claro. Obviamente con esto también se te va a elevar. Exacto. Totalmente, Porque claro. conocemos muchas empresas que no necesariamente tenían a su personal como propio. Así y es. ahorita que comentas, César, oye, ¿qué pasa si se me pela? Y en el ejemplo específico, ¿no? Oye, tengo un accidente, se me avería la unidad y tengo que hacer el cambio. Concretamente, para lo que es el complemento de carta aporte, tengo que cancelar el inicial, Claro. emitir Claro, uno nuevo, exacto. relacionando el anterior. Exactamente, ¿Estamos con de los acuerdo? nuevos datos, por ejemplo, si llega un nuevo chofer. Correcto. No, si hay que cambiar el transporte, si hay que cambiar el vehículo, todo eso se A mí tiene lo que me que... tiene impresionado de todo esto es la carga administrativa, Sí. de verdad. O sea, es un mundo de, pues voy a tener una persona nada más dedicada a eso. Claro. Imaginemos que eso ocurre a las 2, 3 de la mañana en las carreteras. Imagínate. ¿Quién va a ser el CFDI? Obviamente se tiene que preparar administrativamente y por supuesto, si no hay una persona que nos está ayudando, hay un grave problema administrativo ahí y operacional. Sí. ¿no? Así es. De acuerdo. ¿Cuál seguía? Mayra Nájera. Mayra Nájera nos dice, Adelante. hola, ¿qué pasa si se oye autotransporte y la empresa a la cual prestó mi servicio de flete es americana? O sea, llega aquí al país esta parte americana. Yo pensaría, salvo su mejor opinión, que también esta empresa debe de seguir Claro. los mismos lineamientos que Totalmente. nos están O dando incluso el SAT. que fuera al contrario, ¿no? Que digamos que tú le mandaras claro, a lo mejor sí también. mercancía de aquí de salida de México. Se tiene que También se sujetar a las disposiciones que están en territorio Y nacional. también aplica el utilizar el RFC genérico, en este caso para extranjeros, XC, XX, Es correcto, es correcto. 0101. Sí, sí, sí. Que yo agregaría ahí, ¿cómo se llama? Nájera, se apellida Nájera. Loren, no. A Yo, ver. yo diría ahí que Maya. no hay que perder de vista, otra vez con la parte fiscal y contable, el servicio se va a aprovechar en territorio nacional. Sí. ¿Eso causa IVA? Sí, Sí. ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, ¿en dónde se acumula el ingreso? ¿En Estados Unidos o en el extranjero o en territorio nacional? Yo diría que ahí debía de tener, o por lo menos, un establecimiento permanente Sí, una para representación. declarar los ingresos que se generan en territorio nacional. Una representación. O una Ujú. representación, Sí, sí, sí. claro. Chécate el artículo 2 de la ley del impuesto a la renta. De Sale. acuerdo. Dice Tabo. Lorena Neri. Hola, buenas tardes. Un saludo cordial para los expositores. Gracias. Gracias. Pregunta. ¿Para el transporte de ganado es suficiente con la guía? Gracias. Ahí sí es mercancía. Ahí Esa sí es mercancía, claro. sí, 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 totalmente. Es inventario. Así es. Sí, así sí, es. sí, desde Ahí luego. sí tendrías que emitir tu complemento de carta aporte por traslado Ajá. con un valor cero, pero no es suficiente con la guía. Yo ahí agregaría, hay por ejemplo, dependiendo cómo compras, vendes y todo eso, la reglamentación en materia, por ejemplo, de la regulación en materia de ganado. No te olvides que en las carreteras, por ejemplo, hay revisión de ganado, pesan el ganado, Fitosanitarios. los filtros sanitarios. así es, O sea, así es. a lo que voy, debes de seguir cumpliendo con toda esa normatividad o reglamentación, independientemente de la carta aporte. Que fíjate también otro ejemplo que no he visto ahorita en las preguntas, pero yo creo que también viene mucha colación respecto a la práctica ya del día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, a mí ya me contrataste, te voy a hacer el servicio del CEDI de Querétaro para Toluca, normalmente son tantos kilómetros, eso sí lo tengo súper definido, y si no, un GPS nos puede servir de maravilla. Pero resulta que yo ya te cobro normalmente por ese servicio. Sin embargo, cuando yo llego, primero tengo que pasar a la báscula. Sí. Literal, ¿eh? Sí. Y esos ya digamos que son como incrementables. Tengo que hacer maniobras de carga y descarga. Y dependiendo a la bodega donde quieras que te lo instale o te deje la mercancía, eso yo todavía no lo puedo definir en este momento. Claro, claro. Pero ya tuve que haber salido desde el CEDI, el origen, con mi CFDI de ingreso y mi complemento carta aporte. Ahí la sugerencia, salvo su mejor opinión, sería, obviamente voy a hacer un primer CFDI por ese traslado y cobrar aparte la parte de los servicios que ya son, digamos que son los incrementables. ¿Qué Claro. les parece? Los trabajos. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Al final sí, de cuentas, lo que totalmente. voy a prestar allá, ya lo cobro por otra situación. Sí, porque Vale. ya es otro servicio totalmente diferente, ¿no? Habrá algunos que hoy en día te dicen, bueno, por el manejo de dejarte la mercancía ahí, te lo incluye en la factura. Pero hoy en día eso va a tener que cambiar. Y obviamente todo esto lo viene encaminado a que las cosas se hagan de una manera que el SAT considera correctas y también, siendo mal pensado, que a ver en qué momento nos equivocamos para que se cumpla la meta de la recaudación de impuestos del siguiente año, ¿no? Ok, Que bueno, fíjese, lo pongo más interesante. No sé Dale. por qué, pero insisto, aparte de técnico, vengo inspirado. Vean. Pongo como antecedente el segundo párrafo del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, que dice
que si derivado de una enajenación de bienes, todo esto va encaminado al transporte, Ok. o de una prestación de un servicio, se proporcione de manera complementaria un arrendamiento, otra prestación de servicio o algo adicional, dice, lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿A qué voy con esto? Yo me pongo como ejemplo una mueblería, ¿de acuerdo? Y César y Octavio me compran muchos muebles porque se dedican a ser distribuidores o comercializadores. Y yo les digo, en la negociación, mi contrato, toda vez que me compras por volumen, te voy a regalar, escuchen esto, el flete. El flete. Y así lo hacen. Y el flete nunca va a estar timbrado, ¿eh? Ya. Porque Es forma parte parte de la- de Del la venta. servicio, sí, claro, del servicio. La completamente. pregunta sería, que resulta muy obvia, ¿aún así debo de emitir CFDI tipo traslado? Sí. Sí. En el entendido que en el momento mismo, vean dónde quiero llegar César y Octavio, en el momento mismo de la salida de la mercancía, yo hago una factura de ingresos por la venta de esos muebles. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La mercancía ya no es mía. No. Ya es tuya. Así es. Ya es tuya, Exacto. César. Entonces, primera pregunta, ¿se tiene que emitir un CFDI, de acuerdo? De ingreso o traslado. Ahí me van a decir, ¿quién la emite? ¿El proveedor o el cliente? Que en la práctica se da, Tabo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo te facturo hoy y te mando la mercancía mañana O sea, o aquí lo pasado. interesante es, como dices, ya desde que sale la mercancía ya Sí, no claro, es mía. ya no es Por lo tuya. tanto, ya no entro en el primer supuesto Así de es. que es como parte de mi activo. Es correcto. ¿De acuerdo? Claro. Y en el segundo supuesto... Aún y cuando no factures, ¿eh? No. Artículo 17 de la ley de renta. Claro. Entrega pero- la mercancía o te pero pone ahí en después. todo caso no podría entrar como el segundo supuesto, que es a partir de lo que es el intermediario. Pues podría ser si lo contratas, pero no muchas veces contratas el intermediario. Es correcto. Sí, sí. Porque al final de cuentas también incluso eso aplicaría yo, para dejarlo muy claro en ese ejemplo, amigo, Ajá. yo diría, sí se emite el comprobante de ingreso, pero eso es por una cuestión de la venta como tal, Ajá, ajá. y uno de traslado precisamente para que me aplique el poder trasladar esa mercancía, que es lo mismo que sería que si yo, perdón por el ejemplo, lo ramplón, pero a lo mejor yo ando changarreando en la ciudad y voy vendiendo, o sea, me imagino ahorita, ¿qué pasaría con la del Osito Bimbo? Claro. Es tu mercancía, ya está vendida. O apenas No, fíjate la vas a que no. vender. No apenas- necesariamente. apenas la vas a apenas. vender. Lo que ya está vendido, Ahí, por ejemplo, ajá. es los que venden refrescos. Ok, que Porque- levantan el pedido. que desde levantan antes. el pedido y También ya está pasa con vendida. la del Osito, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Pero de Sí. los hitos no sé si Ya. hagan lo mismo o llegan y ¿cuánto quieres, marchante? Ya, ok. No, digo, se puede dar, pero la idea es que ustedes establezcan sus rutas críticas y desde luego, si transportan mercancía, la respuesta es sí se debe de emitir el complemento con carta aporte. Correcto. A ver, regresamos con las preguntas, mis amigos, para que lo hagan más grandecito. Que por cierto, para que no se nos olvide, luego nos gana el tiempo, damos gracias a nuestro equipo técnico, nuestro soporte técnico que está conformado por Pepe, por Cristian, por May y por Sergio. Sergio. Checo, ¿ah? Sale. Gracias, amigos. Entonces, seguimos, Estavo. Bien, es la que sigue, ¿no? Si me proveedor de mercancía... Ah, ya. Lila del Valle. Si mi proveedor de mercancías contrata el transporte y él mismo lo paga, aún así yo necesito un complemento de carta aporte para poder deducir las mercancías vía costo Y a de venta. Costo de ventas. Ok. Bueno, ahí indudablemente, cuando tú eres una persona moral y compras mercancías, ¿de acuerdo? En los términos del artículo 39 de la ley de renta y 25, fracción segunda de la ley de renta, lo que deduces es el costo. Correcto. Y el costo se deduce en el momento que se enajena la mercancía. No puede ser antes Es correcto. ni después. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo quién sea el propietario de la mercancía, en los términos que acabamos de platicar hace un par de minutos. Pero la respuesta es que sí se tiene que emitir complemento con carta aporte. Yo nada más agregaría, si se factura por un proveedor de autotransporte, debe ser un CFDI de ingreso con complemento. Si la mercancía es tuya, ¿de acuerdo? Pues tú tienes que emitir un CFDI de traslado, ¿de acuerdo? Así es. Sale. Luego, A ver, ¿cuál- César, cuál sigue? ayúdanos con la que sigue. Ahí vamos ahí en la... ¿no está? Chava. Ok, de Chava MF. Chava Flores. Ok, nos dice, entonces el complemento carta aporte no aplica si traslado mercancía con medios propios en la Ciudad de México y área metropolitana de una tienda propia a otra y o entrega a clientes. A ver, yo nada más agregaría,
eso que acabamos de leer no lo hemos expresado en esos términos, que quede claro. Correcto. Porque luego nos ponen palabras De que hecho, no ha hemos sido dicho. al contrario, ¿eh? En ese supuesto, y lo reitero por tercera o cuarta ocasión, si eres el propietario de mercancía, con medios propios trasladas la mercancía, ya sea al cliente o a otro lugar de tu misma empresa, sí se debe de emitir, ¿de acuerdo? El CFD de traslado con complemento de carta aporte. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Correcto, Sin Totalmente. lugar a dudas, ¿eh? Sin Completamente. lugar a dudas. Y con ¿Sale? importe cero. Y con Con importe importe cero, cero. claro, desde luego que sí. Francisco Bautista Sánchez. En el servicio de paquetería, si transporto papelería, no se requiere carta aporte, solo si lo que transporté es mercancía. Perdón, no entiendo bien. No sé si nos afirma Ajá. Bueno, o nos pregunta. de acuerdo a lo que hemos platicado, el servicio como tal de paquetería, y dentro de esa paquetería puede ir papelería, no entra en el esquema de carta aporte con complemento. Ok. Pero si tú también vendes, que también puede ser, Tavo, si tú también vendes, aparte de la entrega de la paquetería, que no conoces el bien que estás entregando, ya lo decía César, y no incumplirías un requisito de la carta aporte, ¿de acuerdo? Si de manera adicional transporta per se papelería o algún otro bien, ahí sí tendrías que emitir el complemento con carta aporte. Por esa mercancía. Por esa Esa mercancía. Sí, también. correcto, Claro, correcto. desde luego que Listo. sí. ¿Sí? Listo. César, ¿nos ayudas? Nos dice Adrián Gómez. Muy buenas tardes a todos los expositores. Buenas tardes. ¿Los datos de la póliza del seguro corresponde al vehículo o a la mercancía? Yo diría a los dos. A los dos. A los Sí, dos. fíjate. O sea, así como está redactada, se entendería que es el vehículo. Sí. Pero, Ajá. como ya lo decía yo anticipadamente, debes de acompañarla con otro tipo de documentación que soporte el seguro, la propiedad y demás. Entonces, serían dos seguros. Sí, ¿Están de pero acuerdo? que de Sí. hecho del espacio como tal viene ubicado para el vehículo. Para el vehículo, O sea, claro. y tampoco le vas a poder agregar campos. Así ¿no? es. O sea, de entrada te diría, pues es el del El vehículo. Pero en la práctica también tienes que asegurar la mercancía. Sí, por supuesto. Es más, Sí, yo por te diría, cuando tienes un percance, aparte que cambies el CFDI con carta aporte, déjalo que se pierda todo, deduce la mercancía sin estrada. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Pero bueno, ahí está. De acuerdo. Tavo. Listo. Sigue Federico Reyes. Contadores, gracias. Lo por- conocemos a Federico, es cuate. ¿Sí? Es de la Escatepepan. Ah, muy bien, muy Por cierto, bien. mandamos Saludos. un saludo a todos los de la Escatepepan del IPN, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Y también de la OESCA Santo Tomás, para que no se me enojen. Sale. Orgullosamente A ver, politécnicos. Contadores, gracias por el tema y un saludo para todos. Las empresas en plataformas tecnológicas piensan usar a personas físicas y también utilizan a las tiendas de abarrotes u otros negocios como puntos para entregar pedidos o mercancías. Mi duda es, aquí debe haber algún CFDI o complemento carta aporte, ¿ok? O sea, vas a hacer la entrega directamente en el OXXO, ¿no? O sea, ahí voy a utilizar al OXXO para que la persona, el cliente final, pase y recoja ahí la mercancía. pues yo agregaría, salvo la mejor opinión, si yo empresa de plataforma tecnológica, recolecto toda la mercancía tipo paquetería que voy a entregar y la encamino, por ejemplo, a la empresa que acaba de decir Octavio, ¿de acuerdo? Con 2O y 2X, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, no se tendría que emitir complemento con carta aporte y ya los usuarios finales van a esa tienda, ¿de acuerdo? Recogen su Recogen su mercancía mercancía. y no caes en el supuesto, yo diría, ¿de acuerdo? Completamente de acuerdo. Sale. Completamente de Listo. acuerdo. César, Nos por favor. dice Gaby, LP Gaby, ¿qué pasa con los que spotean carga que no tienen una programación como tal? ¿Spotean? No entiendo el término. No entiendo el término. Lo que pasa son términos que son muy dados a lo que es el porteador, que así se le conoce, Ok, ¿de acuerdo? En los términos de la carta aporte, que es Ok. precisamente la persona que brinda el servicio propiamente dicho, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Entonces, si tú no tienes una programación, así señálala en el complemento, porque ya decíamos varios escenarios. Puede haber varias entregas, varios clientes, puede haber un siniestro, pero la idea es que sí se tiene que señalar con la información que tengas y para llenar precisamente el complemento de carta aporte. Listo. Así es. NHR Ramírez dice, saludos de Noé Hernández. Saludos, Noé. Dice, Si le vendo a Walmart, bueno, el comercial es de Noé, sí. pero bueno, dice, si le vendo a Walmart ciertos productos a crédito y emito la carta aporte, a los 10 días Walmart me devuelve parte de esos productos. Entonces, ¿quién emite la carta aporte? Yo quiero señalar, Noé, otra vez atendiendo que a mí me encanta esto, postulados básicos de las NIP.
sustancia económica, por un lado, y por otro lado, lo que es devengación contable. Ok. Postulados Exactamente. básicos. Sí, sí, sí. Tú estás iniciando, Noé, con una palabra por demás elocuente. Dice, si le vendo a Walmart, ¿de acuerdo? En ese primer elemento, ya pudiste haber hecho la factura, debiste haber hecho la factura, entonces el propietario ya no eres tú, ya es Walmart. ¿De acuerdo? Pese a que emitas CFDI, te los pague o no te los pague. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahí, ¿quién tendría que emitir de entrada el CFDI de traslado? Walmart, desde mi punto de vista. ¿Y en una consignación? En consignación no, sería precisamente el dueño de la mercancía, que sería yo. Así es. Por eso decía, o sea, los escenarios cambian. Ahora, y si Walmart ya como propietario, con medios propios, transporta mercancía, caemos en el mismo supuesto, CFDI de traslado, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, contrata a una persona intermediaria de logística, otra vez lo mismo, CFDI de traslado. Pero si contrata una empresa del servicio de autotransporte local o federal, ¿quién emite el CFDI? La empresa de autotransporte. Es correcto. ¿Están de acuerdo? Tercero. Ahora, Intermedio. viene la mercancía de regreso, para no redundar lo mismo, porque estás transportando mercancía. Entonces va a haber dos CFDIs, claro. Sí, Yo correcto. nada más De ida y diría... vuelta. de ida y vuelta. Sí. Yo nada más te diría, ten cuidado con la acumulación, porque si es el mismo ejercicio, pese a que te devuelvan el 100% de mercancía, lo acumulas para pagos provisionales en su totalidad. Sí, toda vez Sí. que ya la habías entregado No, y ya has emitido el CFDI. Claro, Sí. no se olviden de la parte fiscal, porque luego eso nos pasa, nos centramos en el REPSE o el Seguro Social, de riesgo de trabajo, o en esto, y nos olvidamos de todo lo demás. No puede ser así, no debe de ser así. Tavo. Listo. Dice Estela KDI. Nosotros somos una franquicia de PacMail. PacMail. Y en el SAT nos dijeron que sí estamos obligados al complemento de carta aporte. La mayoría de los productos que transportamos son ¿Arrestarías? arrestarias, ropa, equipo electrónico, etcétera. Digo, al final de cuentas, pues acaba siendo mercancía, ¿no? Lo que comentaba. Ahí nada más valdría Pero la ve el pena- contexto, Sí, Tavo. claro. Sí. Otra vez volvemos a lo mismo, mi querida Estela. Estela. No hay que perder de vista, y esto se da en muchos supuestos, ¿eh? Una cosa es la prestación de servicios, otra cosa es la actividad empresarial y otra cosa es precisamente el servicio de logística. Aquí, en la paquetería, desde nuestro punto de vista, no estarías obligado porque no reúne los requisitos o no caes en el supuesto. Sin embargo, yo siempre lo he dicho en mis cursos, nadie tiene la razón absoluta. Yo aquí agregaría, y apúntalo. Artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Preguntas sobre situaciones reales y concretas al SAT. Que eso no crea vínculo. El SAT te puede decir que sí o te puede decir que no o se queda callado. Pero no hay un vínculo entre el contribuyente y la autoridad. Pero te lo pongo más interesante. ¿De acuerdo? Hazle una pregunta en esos términos a la PRODECON. Y eso ya genera un antecedente. Y la PRODECON se va a sentar una postura que la PRODECON ha dicho, oye, tu pregunta es tan interesante que dame 2 meses más o 3 meses más para contestarla, pero sí se pronuncia, y ya con ese antecedente le dices, mira, SAT, lo que dice la Procuraduría. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ten los elementos necesarios para que tengas la certeza de lo que estás haciendo es correcto. Ok. Que yo, fíjate, amigo, que ahí en esa parte ya chequé ahorita, digamos, a manera conceptual, lo que sería la parte del servicio de paquetería como tal. Pues obviamente te explica que es el traslado de mercancías debidamente embaladas. Claro, Exactamente, claro. esa es la parte interesante. ¿ok? Debidamente embaladas para poder entregar a un tercero Claro. por el servicio que se presta. Así es. Yo sí tendría mis dudas si la paquetería o no si entrara. A mi gusto, acaba siendo un servicio, es que aquí habría que definir, entrar un poquito más al análisis, porque dices, si estoy prestando un servicio, pues sí, pero también es de traslado. Entonces, prometo que lo vamos a... No olvidemos además que parte de las políticas de estas empresas es no abrir el embalaje. Correcto. Entonces, uno de los elementos que viene del CFDI con complemento carta aporte es describe lo que estás transportando. Correcto. Y es lógico. Entonces- Entonces, esa es la filosofía de la carta aporte. Exacto. Esa es la Sí. filosofía. Fíjense, nada más como que resumen previo. Dime de dónde viene la mercancía. Dime qué tipo de mercancía es. Dime dónde está el origen. Dime dónde está el destino. ¿Me explicó? O si son varios destinos. Y dime cuáles son las características de la mercancía. Exacto. Esa es la esencia. Exacto. Que para eso también debemos de empezar a trabajar ya con esa información, porque obviamente tú como transportista, vamos a pensarlo así, tú prestas el servicio de autotransporte de carga y tú vas a tener datos propios, el vehículo, las placas, el Claro. chofer, el operador, la póliza de seguro, las características, digamos, de lo que es tus bienes. Pero quien te va a proveer de la información de la mercancía que vas a trasladar es tu cliente. Exacto. El Hoy por hoy- propietario de la Hoy por hoy mercancía, ya claro. valdría la pena que nos metiéramos ya a hacer un ejercicio propiamente de querer
generar esos complementos de carta aporte para que sepamos qué información le vamos a pedir al cliente. Claro, exacto. Incluso te metes a ver, por ejemplo, los catálogos que existen para el llenado como tal, aparte del instructivo, los catálogos, y dices, por ejemplo, en el caso de lo que son el origen y el destino, las colonias, ¿no? Yo me puse ahí así como que a jugarle un poquito, a ver, dije, a ver mi colonia, no aparece, ¿no? Claro. Pero son 180,000 códigos postales, ¿no? Y el catálogo de los productos para que vayamos ubicando en ese catálogo de productos y servicios, ¿cuáles van a ser los que más sean afines a lo que regularmente yo transporto? ¿Quién me tiene que dar esa información? El cliente. El cliente. Yo me quedé así, es que dice, ejemplo, ¿no? Ratas, ¿no? Claro. Así, ratas para hamburguesa, ¿no? Dices, pues, y traen un chorro de cosas. Para que de una vez vayamos pidiendo esa información a nuestros clientes y no nos ganen las prisas del cuarto para las 2. Exacto. Pero bueno, para no entrar tanto en detalles y a lo mejor, como dice Octavio, investigaremos un poquito más y en algún foro que se abra, a lo mejor damos puntual respuesta. Sí. Pero por eso damos antecedentes, damos normatividades, damos ejemplos, con la intención de que ustedes mismos defiendan su punto de vista frente a la autoridad. Es más, parten de otra premisa que es una máxima jurídica. El contribuyente puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Claro. Y la autoridad puede hacer solo lo que la ley le permita. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Y yo Totalmente. diría, yo no caigo en el supuesto. Y valga el ejemplo, si me permiten, por cierto, una invitación. Mañana yo estaré hablando, porque también es un tema interesantísimo, de los servicios parciales de construcción, en donde muchos se abocan a un decreto que salió publicado en marzo del 2015. Y todos piensan que son servicios parciales de construcción. Y ya, para que vean qué diferente es que, por ejemplo, el herrero, que es un servicio parcial de construcción, si lo factura a la constructora, tiene un servicio interesante. Y si el herrero le factura al dueño del inmueble, tiene un contexto diferente. Okay. Y estamos hablando del mismo servicio parcial de construcción. Okay. En el primer caso, la opinión, que no es el tema, en el primer caso causa IVA, en el segundo no. Así es. Que en la práctica yo les diría, todo mundo que vende servicios parciales de construcción, que el curso es mañana, se apegan a ese decreto y dicen que no pagan IVA. Cuidado. De 2015, ¿no? De 2015, 26 de marzo del 2015. Pero bueno, regresamos a las preguntas, mis amigos. Dice Héctor de Eri, ¿la carta aporte es para cada cliente o por cada servicio? Y por cada servicio. Sí, sí. La respuesta es sí. Ya por no hay... cada cliente. ¿Queda claro? Okay. Vamos a pensar que tú le das le prestas servicio. Tengo un cliente que precisamente le factura a Kellogg de México, ¿no? Y todos sus fletes, sus traslados los hace del CEDI de Querétaro a Toluca, todos. En este caso, y le cobra más o menos 15,600 pesos por cada evento. Cada que yo le esté prestando ese servicio al cliente, le voy a tener digamos que cada traslado le tendré que emitir un CFDI, sí, por supuesto, y mi carta aporte. Sí, totalmente. ¿Listo? Sí, es correcto. Totalmente. Bien. ¿Con quién nos quedamos? Vamos con Lilia del Valle. Nos dice, si realizo con mi transportes una mudanza por un cambio de casa, no es mercancía, que es lo que platicábamos hace ratito. Son mis bienes. ¿Debo emitir el complemento de carta aporte? Yo diría que no, salvo, le robé la palabra a César. Discúlpame, César. No, adelante. Yo diría adelante. que no, porque es menaje de casa. Exactamente. Y otra vez lo mismo, mis amigos. Otra vez lo mismo. No caemos en el supuesto. Porque son mis bienes personales. Así es. ¿Me explicó? Yo diría que no. Pero otra vez, hagan el ejercicio. Pregúntanlo al SAT. Pero no olviden cuál es la postura de la autoridad. La postura siempre va a ser cumple, paga, emite, ¿no es cierto? Esa es la pero lo que estoy obligado. Pero en este caso no, yo también coincido. Por eso decía, mis amigos, es más, otra frase que le he hecho mía últimamente. El mismo procurador fiscal de la Federación ha dicho que la asesoría fiscal es buena siempre y cuando se adecue a la norma fiscal. ¿Me explicó? Y finalmente nosotros, ¿qué estamos haciendo? Adecuándonos a la norma fiscal. Es como, y permítanme el tema, es como el anticipo de clientes. Hay comentarios diversos. Mi postura, ¿cuál es? No lo acumules porque no hay enajenación. ¿Qué dice el SAT? Paga impuestos. Sí. Yo nada más le diría a la autoridad con el respeto que me merece. Oye, ¿y dónde dice la ley de renta o la ley del IVA que el anticipo de clientes es acumulable? Nunca lo dice. ¿Y de dónde saca el as de la manga? En una regla miscelánea. Y yo pregunto, ¿la regla miscelánea puede ir más allá de la ley? No. ¿Y por qué la autoridad lo está haciendo? Que ahí a ver, un comentario. Ya estamos entrando en calor. A ver, ejemplo, ¿no? Digo, nada más para que quede claro, porque yo supongo que siempre hay que ver dos posturas. El origen, y tú comenzabas, prof, con ese dato, de que todo este origen como tal
legalmente trae su fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 29 del Código. ¿Es correcto? Cuando es traslado. Exactamente. Que me establece, por ejemplo, que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, emitirá como tal las reglas para la emisión de lo que son los CFDI, bueno, en este caso, todo lo que tenga que ver con la cuestión del transporte. ¿Sale? Sí. Obviamente ahí viene desde el código, Sí. pero quien me está estableciendo la obligación de emitir estos comprobantes, Ajá. acaban siendo las reglas que tú comentabas. No, es el código. El código, Claro. ok. ¿Quién me está imponiendo la obligación? ¿Código? Código. No Código. sería de ninguna manera debatible el hecho de que yo le tenga que hacer caso partiendo de lo que es la... Mira, resolución como miscelánea. dicen, ahora decir, para que no me critiquen, como dicen mis amigos los abogados, Ok. todo es peleable y todo es ganable. Ok, ¿Me explicó? Sin embargo, no, así como han dicho, e inclusive tú, Octavio, que la ley no es un diccionario, y es correcto. Eso lo ha dicho la Suprema. Bueno, Sí. yo nada más agregaría en ese orden de ideas. Cuando una norma nace de una ley o de un código, pero no viene con los elementos necesarios para su aplicación, pues ¿qué ha hecho la autoridad? Hacer la aclaración vía resolución miscelánea. Pero eso no quiere decir que sea una obligación diferente, simplemente me da los elementos para su cumplimiento. Siempre he pensado, y aquí tomando Venga, la palabra, venga. que justamente coincido también con que es el Código Fiscal de la Federación que nos emite esta obligación, porque nos dice, se van a tener que emitir los complementos que en su momento la autoridad, mediante reglas de carácter Claro. general, Ok. disponga. Ok. ¿Ah? Entonces, ya tenemos la obligación de Y parte esos del Código. complementos, César, vienen como obligación en alguna de las fracciones del artículo 29 del mismo código. Es correcto. Correcto. Es correcto. Entonces, ahí le dan nacimiento a la regla ¿Y miscelánea. la deducibilidad? En la deducibilidad, bueno, ahí tendría mis asegúnes. Sí. Ahí tendría mis asegúnes. Porque algo que se ha dicho, y eso sí es claro, a ver, ahí sí merecería un comentario de ustedes, ¿eh? Insisto, hoy no sé, pero que al igual que ustedes, a mí me está encantando esto. ¿Será porque está César, Octavio o todo el contador equipo? Pero, contado, te digo, contador sí, contado. otra cosa. Gracias. Pero algo que es cierto es que el Código Fiscal de la Federación, y tomo como ejemplo el artículo 1, es una norma que se va a aplicar en su defecto, así lo dice. Ok. No como lo utilizamos nosotros como una norma complementaria. de ¿Me acuerdo. explico? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no venga algo en la ley correspondiente, ley particular, en su defecto aplicó el código. ¿Sí me explicó? Sí. Pero ¿a qué quiero llegar? Que los elementos de la contribución, que son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, deben de venir en la ley. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Y ese es un ejemplo para su deducibilidad. Pero curiosamente, y es donde entra el elemento de posible defensa, Sí. es que el código dice de manera puntual, si no cumples con algunos de los requisitos de los FDIs, ¿de acuerdo? No va a producir efectos fiscales. La pregunta sería, ¿el código tiene por qué decir eso? No, No, y además de ISR para me nada. lo dice. Claro. Artículo 25, artículo 27. ¿Qué puedo hacer deducible y cuáles son los Claro, requisitos? Exactamente. claro. Punto. Pero sin embargo, fíjense la cosa Se interesante. puso más bueno. Ya se puso más bueno. El artículo 27, fracción tercera de la ley de renta, dice que para que procedan las deducciones como requisito, debo de contar con un CFDI. Exacto. Y yo agregaría CFDI con requisitos, vean, del código y de las reglas misceláneas. Totalmente. Sí, totalmente. pero el CFDI no deja de tener los requisitos. Aquí el complemento, porque aquí hay que hacer una acotación Ajá. en que no existe complemento si no existe CFDI. Primero debe de existir el CFDI. claro. Totalmente, ¿de acuerdo? totalmente. Entonces, sí, pero yo el CFDI como tal sí lo tengo. Pero pasa lo contrario, fíjate, también lo pongo en contexto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el CFDI tipo pago? Regla 27135. Es complemento también, ¿no? Sí, claro, Sí, claro, es complemento. totalmente. Es complemento. Pero ahí pasa lo contrario a lo que dice Octavio. Si tengo el CFDI de ingreso, vendo a crédito, que esa es la postura, ¿me explicó? Pero finalmente no me entregan el CFDI tipo pago, que también es una obligación derivada ahí del 29 letra A del mismo código. Entonces, ¿y qué dice la autoridad? Y ahí sí se ha pronunciado. No tienes el CFDI tipo pago, que No es coincide con deducible. esto, no tiene efectos fiscales. Ahí yo sí siento que sí valdría la pena explorar un poquito más la parte de la defensa. Sí, pero ahí nada más agregaría, se defendería de forma, no de fondo. Sí, pero fíjate, es que vamos Porque a estoy estar cumpliendo con los otros requisitos, Sí, nada me claro. falta el complemento. es que también vamos a estar expensas y desgraciadamente eso es una realidad
Digo, vas a tener que seleccionar también a tus proveedores de servicio de transporte, ¿no? Porque si tú no me emites complemento de, para no, ahora sí que curarme en salud, ¿no? Si tú no me emites complemento de carta aporte, yo no trabajo contigo. Claro, porque no me sí, voy a poner claro, en por riesgo supuesto. a que yo no me... Pero no haga vamos deducible. lejos, Tavo, eso Sí. señálalo desde el contrato. Sí, claro, ¿Y por sí. qué no? Muchas empresas, a lo mejor te ha tocado a ti o a mí o a César, ¿por qué no haces un protocolo para ver precisamente la ética o el buen trabajo de tus proveedores? ¿De acuerdo? ¿Cómo estás? Pido referencias, etcétera, etcétera. Que muchos lo hacen, César. Sí, completamente A ver, de acuerdo. ¿con quién estoy trabajando? ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuánto tiempo llevas? Es correcto, pero no Totalmente. hacemos ese filtro. Pero bueno, Así ya estamos hablando de otras cosas, pero bueno, regresando. Regresando a la pregunta y Sí. que es donde nos viene la inquietud del tema de la mudanza. Yo tengo una postura donde no hay obligación. ¿Por qué lo voy a decir? Imaginemos una persona que solamente tiene ingresos por sueldos y salarios, no tiene una actividad económica. Correcto. Entonces no puede emitir un CFDI. De lo del menaje que decías. Sí, claro, Exactamente. sí, claro, sí, Entonces, por supuesto. si no puedo Que emitir... por cierto también es sin embargar. Exactamente. Sí. Digo, nada más a propósito. Sí, son bienes que no se pueden embargar. Entonces aquí el tema es, si no puedo emitir un CFDI, menos puedo emitir un complemento. claro. Entonces al Sí. no poder yo realizarlo, pues no puedo yo hacer lo imposible. Es correcto. Así es, ¿no? así Es correcto. definitivamente para la mudanza no aplica. No aplica. Listo. Bueno, está bien, De acuerdo. vamos bien, amigos. A lo mejor no llegamos al 10, pero llegamos al 9.9. Listo. Sale, Tavo. Dice Carla Ávila. ¿Cómo debe de timbrar una empresa la carta aporte cuando hay una devolución de mercancía al extranjero por no haber sido utilizada en México? Y va a requerir autorización del agente aduanal. ¿Ok? O sea, que Sí, claro. la mercancía va para atrás, ¿no? Y finalmente, pues no acaba siendo de su propiedad en este Claro. caso, ¿eh? Bueno, y quién sabe, porque si viene Carla, Habrá que ver. la mercancía de México, del extranjero a México, de entrada debe dar una factura, debe haber un contrato, los mismos Incoterms, que ya son forma de entrega de la mercancía, ya se tuvo que haber emitido el comprobante como tal, y finalmente ya se internó la mercancía a México, ¿de acuerdo? Y probablemente, si es una mercancía bien tangible, ya se pagaron los impuestos en la Sí. aduana, ¿eh? Hablo del DTA, hablo del IGE, hablo del mismo IVA, César, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de la mercancía que está en la aduana o en el recinto fiscalizado o fiscalizador a tu empresa, debe de emitir un CFDI de traslado, Sí. ¿de acuerdo? Sí, completamente de Y acuerdo. si derivado de eso, en tiempos posteriores, Carla, se devuelve, desde luego también va otro CFDI tipo traslado. Si lo haces con medios propios, será tipo Claro, traslado, claro, o claro. si contratas a un tercero, pues también te tendrá Así que es. emitir. Con toda Así la es. documentación de comercio exterior que eso implica. Totalmente. Ahora, ya otra vez la parte sensible, Carla. Si tú me preguntas, a ver, Toño, cuando entra la mercancía es una deducción, yo te diría que sí, vía costo de eventos, ya lo platiqué. Oye, y cuando va de regreso es una exportación, yo te diría que no. Porque estás devolviendo la claro. misma mercancía, no estás vendiendo la mercancía. No, Otra no. vez, la sustancia económica, Exactamente, César. sí. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, amigo. Sí. Entonces yo creo que necesitas un asesor. No tú, Carla, todo el mundo. Sale. Bien. Alfonso Gutiérrez, les ayudo, dice. Como siempre, excelentes ponentes, muchas gracias. Una pregunta. Mi cliente hace el trabajo de maquila de ropa con promedio de salida y retorno de 3 a 4 semanas. ¿Qué fecha aplicaría para la carta aporte? Yo te la pongo muy fácil, mi querido. Ya se me movió. ¿Cómo se llama? Alfonso. Yo te diría muy fácil. Mientras esté en proceso de maquila y no salga de tu empresa, no emites carta aporte alguna. Es correcto. En el momento en que salga la mercancía de tu empresa, en ese momento, ya lo decía, de manera previa tienes que emitir el complemento con carta aporte. Y ya tú dirás, dependiendo de los tres actores, traslado Dueño. o CFDI de ingreso, pero cualquiera de los dos Con con complemento de carta aporte. Correcto. Así es. Se había pasado una, ¿no? Bueno, dice Eli Dají. Buenas tardes, contadores. Si una contribuyente hace servicios de calibración en toda la República Mexicana y lleva su maquinaria para hacer dichos servicios, siempre deberá llevar su complemento de carta aporte. ¿Ok? Aquí hay una cuestión importante. Una definición es el traslado de mercancías. Bienes, dice, bienes, Tavo, o mercancías. mercancías. Yo desecharía, si me pide el comentario, mercancía. Porque no es Ok. mercancía, Sí, no es es correcto. inventario. Así es. Pero pudiera caer en bienes. ¿Sí? Pudiera caer en bienes. Entonces, para no errarle, ahí sí, opinión muy personalísima, yo diría que sí. Sí lo emites.
Lo emites. Sí. Que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, porque ni acumulas, ni deduces, Sí. Y no nada. tiene ningún efecto No tiene como tal. efectos. No. Pero ya vas con la tranquilidad que si te paga la policía fiscal, oye, mira, voy a prestar un servicio de calibración a X lugar, Sí. y aquí está mi carta aporte. Y te compruebo que la mercancía es mía. Aquí está la factura, el pedimento, lo que sea. ¿Estamos de CFDI acuerdo? traslado. Sí, claro. Exactamente. Así Y o no sea, pasa nada, César. Y no necesariamente a lo mejor tendría que conocer el cliente. Decir, Totalmente, bueno, a lo mejor claro. voy de este lado a ver Sí. cómo está este nicho, Sí. emitimos el CFDI de traslado Así y es. ya de ahí se emitirá a lo mejor Sí. los servicios que tenga que hacer esta persona de Correcto. este tipo de Listo. nicho. Correcto. ¿No? Muy bien. Bien. Dice... Jesús Alvarado Arias nos dice, hola, buenas tardes. Si al trasladar mi mercancía con medios propios debo emitir CFDI de traslado con complemento carta aporte, en este caso los dos CFDIs se deben de tener valor cero. Qué buena. Bueno, aquí evidentemente el primer CFDI que tenemos que emitir es el CFDI de ingreso De ingreso. y ya posteriormente cuando se De vaya a mover, ingreso por la venta de la Por la mercancía. venta de la pero, mercancía. pero nada más por traslado. si nada más es traslado, yo entonces soy de la idea que se tiene que emitir el CFDI de traslado con complemento carta aporte. Así es. Pero no son Exactamente. dos FDIs, es solamente uno. Se le Sí. incorpora como tal al CFDI, ya sea de traslado Pero o es de uno. ingreso, se le Se le incorporan da- datos del complemento de carta aporte. Para que no te pierdas, mi querido, es que me deslumbra. Jesús Álvaro. Es como la nómina, Jesús. La nómina es el CFDI nómina con complemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero es el mismo CFDI. Así es. Aquí es el CFDI de traslado con complemento. Así que en la es. práctica, y ya lo decíamos al inicio, eran dos tipos de obligaciones que, por cierto, nadie cumplía. El CFDI de traslado, que viene en el penúltimo párrafo del 29 del código, y el CFDI, que es la carta aporte Ajá. que tenía que emitir el autotransportista en los términos del artículo 106, fracción segunda, que también nadie cumplía. Yo pensé que ibas a decir el de ingresos. No, no. Que nadie lo emitía. No, que nadie- Bueno, eso Bueno, es es otra otra historia. Esa Es otra historia. Sale. Dice Blanca Tinoco, disculpen, si estoy en frontera y solo realizo transportación a Estados Unidos, ¿estoy obligada a realizar carta aporte? ¿Sí o no? Yo diría que no, porque es de frontera a Estados Unidos. Ya no está transportando en territorio nacional como tal. Tendría Pero vas mis a dudas. cruzar, ¿no? Vas a yo cruzar, la única este, duda que ahí tendría es sí. si pisa territorio mexicano, Lo Debes emites. debe de emitirse. Sí, porque si está en la acuérdate que frontera, la finalidad es poder comprobar la pertenencia, la pertenencia de, esa de la mercancía, Yo exactamente. diría que sí. No sabemos a lo mejor si en el cruce fronterizo parte de los documentos que nos vayan a solicitar es el CFDI con complemento. Bueno, yo nada carta más para aporte. No- justificarme. o sea, sí, adelante. Si está, por ejemplo, en la empresa, fábrica o bodega del cliente, sí. Pero si está en la frontera, pero en un recinto fiscal o fiscalizador y de ahí al extranjero, Ah, ok. No, pero Ya, pues ya ha sido obviamente otra de historia. algún lugar lo vas a tener que trasladar a ese quién recinto. sabe, porque hay esquemas interesantes Ok. que Ah, claro. llega al recinto Sí, fiscal no toca... y no toca Sí, territorio claro, nacional, bueno, sí. y ya va para específico. atrás. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí, aquí sí. quiero pensar que sí hay un Bueno, traslado está bien, físico, ¿no? Está bien, ok, ¿Listo? está bien. Va. Dice que Francisco Bautista Sánchez, si el propietario de la mercancía transportada, no te cabrones. No me lo fue. Dice, si el propietario de la mercancía transporta con su propio equipo de reparto, debe de emitir su comprobante de traslado con valor cero, pero complemento carta aporte. No. A ver, no se pierdan. Cuando tú eres propietario de bienes o mercancía y enajenas la mercancía, hay un CFDI tipo ingreso y debes de tener los momentos de acumulación, artículo 17. Ahora, si eso adicionalmente conlleva a que tú antes de la enajenación traslade la mercancía, haces otro CFDI tipo traslado. Y ese CFDI que va a llevar el complemento de carta aporte es el que lleva valor de cero. No sé si estén de acuerdo. Totalmente de Totalmente, acuerdo. amigo. Sí. Totalmente. ¿Vale? Sí. Entonces ahí está, no se confundan mis amigos, sale. Sí. Dice Francisco Romero, si tengo un camión de 10 toneladas y se tiene que entregar a 10 clientes, ¿tengo que hacer una carta aporte por cada cliente? Sí. Lo que Más puedes no trabajo. hacer, y perdón, otra Sí, vez, adelante, por adelante, tercera adelante. ocasión que te robe la palabra, que ahí ahorita el moderador es Octavio, nada más para que no. Lo que sí puedes hacer con un CFDI carta aporte con complemento es cuando derivada de un viaje tengas varias entregas. Ah, ok. Que eso se puede Sí, dar. sí, Sí, claro. por supuesto. Pero varias entregas, ¿de acuerdo? Pero si son diferentes clientes, aquí tienes que hacer un CFDI Por tipo cada cliente. traslado, ¿de acuerdo? O de ingresos, dependiendo que sea, por cada cliente. Correcto. ¿Ya lo decías tú? Sí, amigo. Sin Sí. problema, sí. Listo. Cabo. Dice
Marco Antonio Mosqueda, una compañía que presta servicios de mensajería, supongo que dice, debe realizar el complemento de carta aporte. Lo habíamos comentado. Ya lo hemos explorado por 3 ocasiones. Un punto de vista previo, llévense esa idea, es que no. Pero lo confirmamos, amigos, o usted confírmelo para que no haya dudas. Nuestra postura, al menos la mía, es que no. Pero bueno. Ok. Richard Ramos, ¿no? ¿O no? Alina Marín Vázquez. La empresa donde trabajo vende crema batida, tenemos transporte propio para entregarlas, por lo que tendremos que llevar carta aporte para entrega de mercancía con la finalidad de acreditar la propiedad de nuestra mercancía, ¿es correcto? Sí, totalmente. Sí. Pero nada más ahí puntualizo, mi querida Alma. No vas a acreditar la propiedad, vas a acreditar, y otra vez apunta la regla. Regla 2719, vas a acreditar solo el transporte de mercancía, nada más. La propiedad, por si llega la policía, ya aclarará con el contrato, con la factura de ingreso, con el pedimento de importación o algún otro documento que acredite la propiedad propiamente dicho, César. Totalmente de acuerdo. Que así lo dice la regla, ¿eh? Así es. Eso solamente para cumplir con la obligación de trasladar, nada más. Correcto. ¿Sale? Dice Richard Ramos, ¿qué pasa si llevas la mercancía en auto particular? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí. Sale. Dentro de lo que es el complemento te va a pedir también datos de permiso de transporte. Sí, es Y correcto. obviamente en tu auto Y particular placas no te lo van y todo a el dar. relajo. Sí. ¿No? O sea, no cumples con el requisito. No. Tal. Y te pueden confiscar la mercancía. Sí. Tal. Listo. George Pereira, ¿no? George Pereira, así es. Adelante. Nos dice, amigos, un saludo y un gusto verlos. Gracias. Gran tema. Mi cliente dice que no es transportista, que él no está obligado a expedir carta aporte. Él compra a un proveedor, traslada de ese punto a su cliente y ahí le descargan. Pero dice no requerir la carta aporte. Muchas gracias. Ya le habíamos comentado que no necesariamente el hecho de ser transportista nos exime de no expedir la carta aporte. Entonces, mucho cuidado ahí nada más. Si estamos transportando mercancía de nuestro proveedor, a lo mejor a nuestras propias bodegas, se tiene que emitir evidentemente un CFDI con el complemento carta aporte según las características que esto requiera. Sin ¿no? embargo, yo apuntaría que a lo mejor por ahí viene la pregunta, Ok. sumando a lo que dice César. Vamos a pensar que la mercancía está con tu proveedor, me queda claro. Nunca pisa mi bodega, me queda claro. Del proveedor se va con mi cliente, me queda claro. Yo preguntaría, oye, ¿y quién es el dueño de la mercancía? Ay, qué buena pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si sí, el sí. dueño es tu cliente, y espero no confundirlos, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la regla otra vez por tercera o cuarta ocasión? La digo, la 2719, ¿me explicó? El propietario de la mercancía, que ya sería el cliente tuyo, ¿de acuerdo? Él es el que debe de emitir el complemento con carta aporte, que es un CFDI tipo traslado. Es correcto. Y en ese orden de ideas, tú como cliente, proveedor original, nada más que estás triangulando, Sí. no tendría la obligación de emitir ese complemento, ¿estás de acuerdo? Correcto. En ese orden de ideas. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, a lo mejor va por ahí tu cliente, ¿de acuerdo? Y si no, pues nos puede contratar, manden un correo a CADEFI y les podemos dar la asesoría, pero con un pequeño costo. De acuerdo, ¿Sale? amigo, sin Sale. problema. Xochiquetzal SD. Hola, buenas tardes, contadores. Si tengo una farmacia, la empresa que me vende y entrega los medicamentos tiene que emitirme el complemento de carta aporte. Saludos, gracias por la información. Supongo Pues que ya se lo hemos refiere a los reiterado proveedores, como ¿no? 10 veces, Sí, es ¿no? que ya si nos vamos a la cuestión de cuántos ejemplos puede haber, pues ya va a ser más Pero la específico respuesta para es que cada sí, yo agregaría, dependiendo quién transporta la mercancía. Y nada más hay dos escenarios. Dos, el dueño, que va a emitir un CFDI tipo traslado, o el prestador de servicio de autotransporte, que iba a emitir un CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte. Pero la respuesta es sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. César, Sí, sale. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. César, adelante. Nos dice Octavio Cobos Flores. Si me dedico a logística y refacturo un flete que contraté, me imagino, Contraté. y refacturo a mi cliente, ¿tengo que realizar carta aporte o traslado? A ver, Interesante. no A ver. pierdan de vista, César, que el CFDI de traslado, ¿de acuerdo? Es el que lleva el complemento de carta aporte, que es el mismo documento, si lo queremos ver Sí, así. sí, sí. Y si factura ingresos el prestador de servicios de autotransporte, cambia el CFDI porque ya va a ser un CFDI de ingreso. Y en ese mismo documento, agrega el complemento de la carta aporte. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
¿Sí? Digo, más claro no lo podría decir, Tavo. ¿De acuerdo, amigo? Sí. Dale, dale. Sí, sí, sí. Adelante, Tavo. Dice Lupita Pimentel, entonces es obligatorio tener el permiso de transporte federal, aunque la entrega se haga en DF y área metropolitana. Ahí habíamos comentado que hoy por hoy, como está redactada esta regla, Nada más es a nivel federal. es a nivel federal. Sin Exacto. embargo, ya comentábamos que se publicó el día 26 de julio la sexta modificación, Ajá. la propuesta anticipada, en la que sí se establecen dos posturas. Primero, en general para las mercancías, y segundo, que ya no hace esa distinción Que sea entre federal. también en la manera local. Ok. Yo creo que por ahí va la autoridad, ¿eh? Seguramente. Y lo va a terminar Seguramente. cerrando así, seguramente. Sí. Seguramente. Sí. Quizá nada más ahí se tendría que ver que ese nodo que sea obligatorio o no. Ujú. Claro. ¿No? Sí, es correcto. Del permiso. Sí, completamente de acuerdo. Sanel LM dice, ¿qué pasa con mercancía consignada si solo doy servicios de almacén y distribuyo mercancías del cliente? Lo hablamos mismo, hace lo rato. mismo que hace lo ratito. mismo. Al final del camino sale mercancía de alguna bodega y al ser en consignación no hay CFDI de ingreso, ¿estás de acuerdo? De traslado. Y otra vez lo mismo. El dueño emite el CFDI de traslado. Contratas un servicio de autotransporte, como ya vas a contratar un servicio y para que sea deducible, no se les olvide eso, debe de llevar el CFDI de ingresos, el complemento de carta aporte. Así Pero es. la respuesta es que sí, aunque la mercancía no se vende. Es curioso. De acuerdo. Sale. Ok. Ahí, tu amigo. Que seguramente es que, ¿cuántas preguntas son? Dicen, das el anuncio. Bueno, sí, vamos a leer una pregunta más, si me Ok. permiten, amigos, y por cuestión de tiempo, porque ya faltan creo que un par de minutos, Sí. vamos a dar conclusiones, ¿de acuerdo? Que como siempre, todavía no está escrita la última palabra. Van a venir reglas misceláneas, va a venir postura de la autoridad, va a venir a la mejor alguna interposición de un amparo, César. Seguramente. Seguramente, porque eso conlleva una carga, ¿estás de acuerdo? Sí. Una carga adicional al contribuyente y parafraseando el artículo 5 del código, esto es de aplicación estricta, Sí, ya sí. lo platicamos, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque esto conlleva multa, no se les olvide, de 17,000 a 97,000 pesos la multa, ¿eh? Así es. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta más y regresamos con conclusiones. Dice, José Joel Buenas, ¿no? Sí. Ah, perdón. Buenas Jo- tardes. Escriban Está bien, bien. está bien. Escriban bien. Buenas las tenga, señor. Pero es José Joel. A lo mejor es el artista, ¿no? Así se llama, ¿no? El hijo de José José. Sí, creo que sí. Pero bueno, a ver, Sí, César, sí, tú tienes mejor vista que yo. Dice, buenas tardes contadores, saludos, excelente evento. Pregunta, si tengo que viajar en mi propio transporte y llevo equipaje porque voy de viaje, ¿tendré que generar también un CFDI de traslado con complemento carta aporte? Mi opinión, salud. Yo nada más te diría, José Joel, mientras no lleves mercancía de contrabando, mientras no lleves dinero arriba de $10,000, mientras no lleves droga o estupefacientes y sea menaje de casa, no tienes ninguna obligación, ¿de acuerdo? Completamente de acuerdo. de hacer eso. Entonces, mis queridos amigos, hoy yo quiero ser el moderador. César, antes que concluya el programa, yo quisiera agradecer de manera muy puntual y profesional la visita, el traslado que tuvo César a bien venir. Ojalá no sea la primera compañía que nos hace César. Y desde luego en correspondencia que César, como líder del CEO de Contador Contado, también pueda invitar al CEO de Cadefi. Sería una mancuerna interesante. Digo, no es compromiso, César, ustedes ya lo platicarán, ¿de acuerdo? No, claro que sí. Nos están diciendo por sus inquietudes que esperen, como dicen, la segunda parte del tema, porque da para mucho. Y a lo mejor en su momento ya aclararemos algunas cuestiones que quedaron ahí más en el específicos. tintero. Pero, César, conclusiones de esta primera sesión del tema. De esta primera sesión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que no hay vuelta atrás. Tenemos que hacernos a la idea de que esto va a aplicar, ya va a entrar de lleno. Tenemos fecha, apúntenla por favor en el calendario, se los vuelvo a reiterar, 30 de septiembre. Traten desde ahorita, ya tuvimos varios meses atrás, varias semanas atrás para podernos preparar. Por favor, prepárense porque viene la instrucción muy clara de que el próximo año tiene que haber recaudación de impuestos sin que aumenten tasas, sin que se creen nuevos impuestos y todo lo que ya ahorita hoy sabemos. Entonces, por favor, traten de hacerlo porque si no vamos a tener varios problemas operativos, fiscales,
fiscales, de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, aquí estaremos en cuanto nos llamen y por supuesto las puertas de Contador Contado siempre están abiertas para todos los que siempre querramos y pues ahora sí que ayudar a todo el país a tener una mejor cultura de las finanzas. Sale. César, 2 aplausos. Gracias. Muy bien, gracias César. Tavo, tus conclusiones. Pues básicamente de que ya nos puede estar ganando el tiempo, que hagan su previsión precisamente de eso. Yo les iniciaría por recomendar, toquen en la puerta a su PAC para ver si realmente hoy por hoy está en condiciones y ya poder estar en condiciones de emitir ese complemento carta aporte. De otra manera, sí ir explorando la posibilidad quizá de migrar a otro proveedor, porque no todos hoy por hoy tienen ese elemento ya vigente. Muchas gracias, amigo. Bueno, gracias, Tavo. Como siempre, un placer Gracias. estar contigo. Y mi conclusión va a ser muy sencilla. Estamos en una época o en un tiempo crucial. Tenemos muchos escenarios que giran alrededor de lo fiscal, de presupuestos que hemos hablado, de la parte laboral que está ahorita en un tema de boga, entre otros. Tenemos los esquemas reportables, tenemos ya la propuesta el 8 de septiembre de la reforma fiscal para el año que entra, el REPSE que también nos ha dado muchos dolores de cabeza, que han tenido programas muy puntuales con el maestro Teodoro de este tema, ejemplares. Telésforo, perdón, discúlpenme, ya te estoy cambiando el nombre, mi querido amigo, Telésforo. Y entonces yo nada más que diría que deleguen responsabilidades dentro de su organización. Si quieren que esto lo haga todo el contador, va a ser más que imposible. Tienen que contratar personas que más que gasto va a ser una inversión para que cumplan en tiempo y forma y como siempre, mucho éxito y gracias por su preferencia. Se despide su amigo José Antonio González Castro. Hasta la próxima. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.